Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la primera mesa redonda, estudios sobre psicología del desarrollo infantil y adolescente. Un evento organizado por la Comisión de Investigación, Innovación y Creación del Departamento de Psicología en el marco del CIPUC 2024. Soy Sheila Blumen, jefa del Departamento de Psicología, y tengo el honor de moderar este evento. El día de hoy contamos con un destacado panel de expertos y de expertas, como pueden ver. Permítanme presentarle a la primera ponente de nuestra tarde. Tenemos con nosotros a la doctora Milagro Nóblega. Ella es doctora en psicología, profesora principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del Grupo de Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional, investigadora en Psicología del Desarrollo, especializada en el desarrollo socioemocional del el contexto de las relaciones con sus cuidadores, cuidadoras y su cultura. Es consultora de proyectos, programas y políticas en desarrollo infantil temprano, así como el diseño y evaluación de instrumentos de medición cuantitativa del desarrollo infantil temprano. También es ganadora del premio Baby Ainsworth Award 2021, otorgado por el Center for Mental Health Promotion y el New York Attachment Consortium. El tema que la doctora nos trae esta tarde es ¿qué rol tiene el padre en el desarrollo de niños y niñas? ¿Qué rol tuvieron sus propios padres para la forma en que ejerce su paternidad? Adelante, Emily, te escuchamos. Ujú. Si desean, ¿podemos pasar? Sí, mira. Listo, muy buenas tardes con todos y con todas las presentes. En esta oportunidad voy a presentar una línea de trabajo que tenemos en el grupo de investigación que está principalmente vinculado a lo que es, digamos, el ejercicio de la paternidad. Entonces son trabajos, es un estudio del cual hemos derivado varios subestudios como para poder conocer un poquito más lo que es la paternidad en nuestro contexto. Entonces voy a contextualizar primero el estudio y luego ver qué es lo que voy a comentar como nuestros resultados principalmente. Efectivamente, digamos, la idea motivadora de esta presentación es un poco el poder responder al rol que tiene el padre en el desarrollo de los niños y las niñas, pero también qué es lo que influye como para ver la forma en la cual un padre, en nuestro contexto, ejerce su paternidad. Y eso lo vamos a tratar principalmente a través de los constructos de involucramiento y comportamiento paterno. Es una investigación que hemos llevado a cabo en equipo, digamos, con Marisol Guimet, Andrea Ugarte y Francesco Marinelli. Entonces, primero para poder ver un poco los elementos más generales. Es cierto que hemos asistido a un cambio en el cual, digamos, el rol del padre ha pasado a ser de un sostén moral y figura de autoridad en la familia hacia una figura cuidadora. Sin embargo, la literatura misma refiere que en Latinoamérica este cambio es gradual. Todavía no ha sido, digamos, no ha sido, no está en toda la sociedad, ni tampoco está en todos los ámbitos, lo que significa que en realidad en nuestro contexto coexisten dos formas, digamos, de ver la paternidad, tanto la tradicional como también esta un poco más novedosa. En ese sentido, también sabemos que en nuestro contexto prevalecen los roles de género tradicionales, donde las madres son vistas las cuidadoras principales, mientras que los papás más bien tienen el rol de proveedores económicos. Efectivamente, en el Perú se han realizado algunos estudios y se ha encontrado que, por ejemplo, padres jóvenes que residen con sus hijos se describen a sí mismos como primariamente proveedores o sustentos del hogar. Y lo que además sucede es que cumplir con esta expectativa de poder proveer el hogar, de alguna manera en nuestro contexto, por la condición socioeconómica, demanda mucho trabajo para estos padres y de poder hacer frente. Entonces ahí tenemos que hay largas horas de trabajo, lo que dificulta que estén activamente involucrados en el cuidado de su niño.
Entonces, podríamos decir que el modelo de padre cuidador joven que existe actualmente es un interjuego entre el rol de proveedor por un lado, pero por otro lado, padre cuidador involucrado que en algunos momentos puede entrar en conflicto. Si vemos algunos datos, a pesar de esto, si vemos algunos datos, por ejemplo, vemos que los hombres peruanos emplean, ahí decía 2.41 me parece, horas al día menos que las mujeres en cuidados y actividades diarias del hogar. Las mujeres emplean el doble del tiempo por semanas, el 21.4% de su tiempo para poder realizar labores que no son remuneradas, mientras que los hombres solamente emplean el 11.1% de su tiempo. La jornada laboral de 48 horas, que es una de las más altas a nivel mundial como horas de trabajo, digamos, es alta, pero incluso ese dato no tiene en cuenta que el 70% de nuestra población son trabajadores independientes, que no necesariamente cumplen con este número de horas de trabajo. El 78% de los peruanos reportan haber experimentado burnout laboral en el 2023, que además fue el 12% más que en el 2022. Y por otro lado, sabemos también que las políticas públicas que pueden apoyar el rol del padre en el cuidado de los niños son insuficientes. Tenemos solamente 10 días de licencia parental cuando nace un niño o una niña. Entonces, este contexto en el cual tenemos roles de género, o sea, la división del trabajo todavía en el hogar. Al mismo tiempo, una alta demanda laboral para los hombres y al mismo tiempo pocas políticas públicas hace que la paternidad tenga digamos, se dé en un contexto particular si lo comparamos con la literatura internacional. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta esos elementos, nosotros nos propusimos hacer un estudio que pueda vincular algunas variables. Queríamos entender un poco mejor, no sé si esto tiene puntero, bueno, queríamos entender un poco el involucramiento paterno. El involucramiento paterno, hablamos como la participación que tiene el padre en los cuidados directos e indirectos de su niño. Cuánto en relación a la madre participa. Pero al interior de este también existe un subconstructo que se llama el compromiso paterno, que tiene que ver con la realización de todas las actividades que son de interacción directa con el niño. Por ejemplo, el cuidado directo, por ejemplo, enseñanza y aprendizaje, o también lo que podría ser el juego. Entonces, esa es nuestra variable central. Queremos explicar ese elemento, pero queremos explicar de este elemento sus antecedentes. Es decir, la historia del vínculo temprano del padre, de qué manera se asocia a ciertas características en la forma en la cual ejerce este involucramiento o este compromiso paterno. Por otro lado, también tenemos la pregunta de qué rol juega el trabajo para que pueda favorecer, obstaculizar esta participación del padre en la crianza del niño. Y también nos hemos preguntado si el padre participa y está comprometido con la crianza de un niño, ¿eso qué efecto tiene en el desarrollo del niño? Entonces, son preguntas que vamos a ir respondiendo con los resultados que hemos trabajado. Entonces, otro elemento teórico que también hace que esto sea distinto. Perdón, voy a volver a una de las relaciones. Para poder ver la relación entre historia y vínculos tempranos y involucramiento paterno, se sabe o la literatura reporta que si una persona en su infancia y en su adolescencia ha recibido mayor afecto y menor control psicológico, probablemente va a tener una mayor probabilidad de poder involucrarse más o tener una mejor calidad de cuidado hacia sus niños cuando sea padre o madre. Ya es lo que la literatura dice. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro contexto, como he dicho anteriormente, prevalece una idea del machismo. Ese machismo, digamos, lo que hace es que hayan roles de género rígidos. Al mismo tiempo, eso hace que haya una socialización diferenciada hacia los niños y las niñas, donde a los niños probablemente se les cría con menos afecto, pero también con menos control. Y a las niñas ya también con más afecto, pero con mayor control. Y ninguna de estas combinaciones, menos afecto, menos control, o más afecto, más control, es lo que precisamente es la mejor combinación como para poder favorecer un buen involucramiento del padre. ¿Ya? Entonces, por ahí partimos de un poco la problemática que puede estar habiendo. Entonces, este es el objetivo, les he ya dicho en las preguntas, voy a ir uno por uno primero presentando lo que ha sido la muestra de participantes. En este estudio nosotros trabajamos con 233 papás, papás peruanos con niños y niñas en etapa de educación inicial. Las familias predominantemente tenían un nivel socioeconómico medio y bajo, ¿ya? Y en realidad logramos mapear
cuatro regiones: Cusco, Ica, Iquitos y Lima, como para representar la capital del país y una región de cada una de las regiones naturales que puede haber, para poder ver un poco cómo se comportaba cada una de esas regiones. Ahí están las características sociomorgáficas de madres, papás y niños. Creo que esto lo voy a pasar por alto. Se trata de parejas jóvenes, porque tienen niños de entre 3 y 6 años, y mayormente los papás, el 97% trabajaba en el momento del estudio, mientras que en las mamás ese porcentaje era del 71%. Y eran 54% de niñas y 46% de niños. Entonces, para cada una de las variables que he descrito antes, teníamos un instrumento en particular. Estos instrumentos han pasado o en el mismo estudio por una validación, o, por ejemplo, en el caso de la escala de involucramiento paterno, tenemos una validación hecha en nuestro contexto con otra muestra que también está publicada. Entonces, esto es para ver los instrumentos que se han utilizado. Entonces, vamos a ver los resultados, ¿ya? En relación a los resultados, en primer lugar, hablando del compromiso paterno, les explico un poquito cómo es la escala. La escala lo que mide es puntuaciones bajas, siempre hace la madre la actividad por la cual se está preguntando, y puntuaciones altas siempre lo hace el padre. Eso significa que hay un punto de corte en 3, donde podríamos decir que el 3 significa que la tarea es equitativamente realizada por ambos. Lo que vemos ahí es que tanto el cuidado directo como las tareas de aprendizaje y de enseñanza son mayormente ejecutadas por la mamá, ¿no es cierto? Porque las puntuaciones están por menos de 3. Podríamos decir que en el juego es, digamos, una de las áreas en las cuales equitativamente papás y mamás participan. Y si es que hacemos un promedio completo de estas 3 áreas que tienen que ver con el engagement o el compromiso, podríamos decir que hay digamos, ligeramente por debajo del compromiso de los papás, ¿ya? Ahora, lo curioso, esto no es parte de las preguntas de investigación, pero sí quería traerlo. Lo curioso es que nosotros evaluamos a diadas, o sea, en realidad era la mamá reportando por lo que el involucramiento de su pareja y el papá involucrando su propio involucramiento, ¿ya? Y en todos los casos, para todas las áreas, las mamás reportan un menor involucramiento de lo que sus propias parejas reportan. Es decir, las mamás siempre esperan mucho más, mientras que el varón siente que pareciera que el varón siente que le está dando todo, pero esto no es suficiente para la mamá. Esto como dato anecdótico que tiene que ver con cada una de las áreas. Ya, vamos. Entonces, voy a ir a contestar la primera pregunta que planteé en relación a qué tienen que ver los antecedentes o la historia de los vínculos tempranos del papá con su involucramiento. Este es un estudio que ya está publicado, digamos, ahí está la referencia, fue publicado en el año 2022. Entonces, lo que nosotros encontramos, ahí están cada una de las áreas del involucramiento que evaluamos, y acá están los factores, digamos, sociomorgáficos como variables de control, y luego, en la parte de abajo, los 4 últimos, lo que el papá dice que ha recibido de cuidado de su mamá, de control de su mamá y de cuidado o de control de su papá. ¿Ya? Y lo que encontramos es que solamente para el caso del cuidado directo, del involucramiento del papá en las tareas de alimentar, bañar, etcétera, el cuidado recibido por la mamá tenía un efecto significativo. Pero lo curioso es que mayor cuidado ejercido o mayor cuidado percibido por el padre significa menor involucramiento, que es contrario a lo que la literatura podría decir. Hay una explicación que la podemos, digamos, discutir luego. Luego tenemos que para las actividades realizadas de ocio al aire libre, la sobreprotección o control percibido de su papá, ¿ya? Hace que el padre actual se involucre poco en esta tarea, lo cual, digamos, más o menos estaría dentro de la lógica, porque una persona que se siente que ha sido controlado psicológicamente de niño probablemente no se puede dar tanto a una tarea de esparcimiento con su propio hijo. Paso al otro resultado, que tiene que ver ya también con la combinación de esta historia del vínculo temprano con el balance obligaciones familia-trabajo, para ver historia vincular y contexto actual laboral y compromiso paterno. Lo que hicimos acá fue afinar un poco la medida, quedarnos ya solamente con compromiso paterno y al mismo tiempo hacer como una puntuación única. Lo que encontramos aquí es que digamos, cuando el padre percibe que ha sido controlado psicológicamente por su propio padre, tiende a tener un menor involucramiento con su niño o su niña. Esa fue, digamos, la primera variable asociada. Y luego,
cuando el padre percibe que hay conflictos como para poder conciliar las labores en casa y las labores en su trabajo, también se involucra menos con lo que podría ser su niño o su niña. Entonces, a partir de esto, podríamos decir que la forma de ejercer la parentalidad deriva de experiencias tempranas, pero al mismo tiempo, ese modelo materno visto en casa como un rol cálido, digamos, se complementa o tiene interacción con valores culturales que en este caso están teñidas por las relaciones de género, ¿no? Entonces, el papá siempre ha visto a una mamá abnegada, cálida y todo lo demás, pero probablemente asume que ese es el rol de la mamá y no necesariamente su rol luego en la crianza de su niño o su niña. El control percibido en el propio padre, o sea, cuando el padre interviene con mucho control durante la crianza, cuando es controlador, rígido, intrusivo, que promueve dependencia, lo que podríamos hablar de una ausencia de disponibilidad emocional, se asocia a una menor participación del padre en la crianza. En cuanto a obligaciones, familia, trabajo y paternidad, la percepción de conflicto al conciliar esos dos roles también está asociado a un menor involucramiento en el cuidado de sus niños. Muy bien, tengo 2 minutos para el último estudio. Entonces, les dije que también queríamos ver cómo es que influía el involucramiento del padre en el desarrollo del niño, ¿no es cierto? Ya también hacia afuera. Este era hacia atrás, ahora va hacia adelante. Este también es un artículo que ha sido publicado este año, el 2024, y lo que vamos a ver es que precisamente ya cuando vemos la competencia del niño, estamos viendo en función de su competencia social por un lado, y por otro lado por la presencia de algunos problemas internalizantes o externalizantes que en realidad tiene que ver para niños chiquitos entre o muchos sentimientos de cólera y agresión o más bien de aislamiento y de timidez. Y pusimos precisamente en la regresión, digamos, las variables de control y solamente en este caso ya digamos, el involucramiento del padre en el cuidado directo, en la enseñanza de disciplina y en el juego. Y lo que encontramos es que solamente la competencia social digamos, estaba asociada al cuidado directo, es decir, papás que cuidan a sus niños en la alimentación, el baño, en tareas muy directas, el niño suele tener una alta competencia social. ¿Ya? Pero además salió significativa la interacción por el sexo, lo cual nos muestra que esto es diferente si se trata de niños varones o de niñas mujeres. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta relación que acabo de escribir solamente se da para los niños varones, pero no para las niñas mujeres. Es como que si cuando el papá participa en el cuidado directo de las niñas mujeres, que además es poca su participación, no hay ningún impacto en la competencia social de esa niña. Entonces, podríamos decir que la participación del padre es importante para la competencia social de los niños, pero quedan muchas preguntas en el aire. ¿Por qué esta participación no se asocia también a la ausencia de problemas de conducta, por un lado? O por otro lado, ¿por qué no para las niñas? Que son, digamos, precisamente futuras líneas de investigación que tenemos. ¿Qué limitaciones metodológicas? Sabemos que es un diseño transversal del estudio, que no hay una alta representatividad de la muestra y que finalmente las mediciones están basadas en reporte y más aún en el de historia vincular del reporte retrospectivo, lo cual implica que mi mirada de ahora de lo que fue mi infancia o mis papás puede estar teñida de mi propia experiencia actual. ¿Qué implicancias? Solamente para terminar, es importante fortalecer la relación temprana entre el niño varón y su padre para el futuro rol de padres y modificar las políticas públicas para mejorar las condiciones laborales y facilitar la participación del padre en la crianza. Y ahí añadiríamos además el valor importante de lo que es el género. Muchas gracias y si quieren tener acceso al QR de las 3 publicaciones, ahí está. Muchas gracias por la presentación. Como ustedes saben, pero presentación sobre y los resultados, pues sobre todo tenemos publicaciones, realizaciones sobre estos diferentes resultados. No me cuesta buscarlo porque a veces me quedo con el ahí. Ahora tenemos con nosotros otro estudio realizado por la doctora Nanitis y Estefanía Urbano. Nanitis es doctora en psicología por la Universidad de Columbia, es magíster en estudios cognitivos en la educación con concentración en desarrollo humano por la misma universidad y licenciada en antropología por la PUC. Es profesora principal a tiempo completo del Departamento de Psicología, coordinadora del proyecto Ser Adolescente en el Perú en convenio con UNICEF y PUC y miembro del Grupo de Investigación en Psicología, Cultura y Género.
Es una investigadora especialista en adolescencia, con publicaciones sobre la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, estrategias para potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento de temas de historia en el aula en sociedades post-conflicto. Además, y lo que a ella le encanta hacer, por supuesto, es la actriz y directora de teatro, de colectivo teatro. Y lo que no me incluye en la presentación es que es la actual directora de la Dirección Académica de la Responsabilidad Social de la PUC. Asimismo, tenemos a Estefanía Nuevo, que es registro de estudios culturales y licenciada en Psicología por la PUC, dentro del grupo de investigación Psicología, Cultura y Género. El tema que el día de hoy nos van a presentar es el siguiente: cuando el cariño de papá o mamá es lo más importante, la centralidad del relacionamiento con cuidadores para el bienestar adolescente. Adelante, Nani, por favor. Bueno que no. Muchas gracias. Muy interesante escucharte, Magali, y nos encontramos una vez al año, los mismos siempre, viendo cómo van avanzando nuestras investigaciones. Muy interesante ver además las conexiones que podemos hacer entre estos trabajos. Nosotros venimos, bueno, Henry, Estefanía y yo, Henry va a contarles un poquito después, vamos a hablar del proyecto en el que continuamos trabajando que se llama Ser Adolescente en el Perú. Yo voy a contar una parte de un estudio largo. Nosotros ya estamos en una cuarta ronda en este proyecto y hemos agarrado un pedacito de un estudio longitudinal que venimos haciendo, que está en curso, que está en segunda ola y luego vamos a hacer una tercera medición para contarles un poco. Esto digamos, es una suerte de vuelta longitudinal de la primera fase del proyecto Ser Adolescente en el Perú, donde hicimos una caracterización en 14 variables en profundidad con adolescentes de Lima, Cusco y San Martín. Nosotros teníamos la aspiración de hacer un seguimiento de ellos cada 2 años. Cayó la pandemia y entendimos que habían varias cosas que evaluar. De un lado, lo que pensábamos que podía haber seguido su curso de desarrollo, y de otro, lo que se veía afectado por la pandemia y el aislamiento social y la falta de asistencia a la escuela, etcétera. Entonces, continuamos con ese estudio cualitativo, trabajando con los chicos y chicas que habían estado en segundo y ahora estaban en quinto. A los de quinto, lamentablemente, los perdimos, no tuvimos manera de mapearlos. A estos sí ya los tenemos mapeados como para poder continuar el trabajo. Y en ese estudio indagamos acerca de algunas variables que pensábamos que se podían haber visto directamente afectadas por la pandemia y el aislamiento social y por la falta de escolaridad, y otras que queríamos ver cómo evolucionaban. Son todas esas. Yo les voy a hablar solamente de la rojita de abajo, de familia. Esto ya lo tenemos también publicado en un estudio del Journal of Research on Adolescence que acaba de salir este año. Ya primero salió online, ahora ya está disponible. Em, en ese marco, bueno, trabajamos con el pedacito de participantes que logramos mapear. Es un abordaje cualitativo con un diseño fenomenológico, digamos, orientado a los ejes que describo aquí, ¿no? Bienestar, relacionamiento, escolaridad, etcétera, dentro de esos, familia. Son 32 participantes los que logramos volver a conectar, 16 hombres, 16 mujeres. Logramos identificar más de Lima y de Cusco que de Tarapoto, que fue un poquito más, perdimos un poquito más de participantes, 21 de zonas urbanas y 11 de rurales. Y lo que hicimos fue, bueno, usar una ficha muy similar a la que teníamos antes y una adaptación de la guía que habíamos trabajado en la primera fase de Ser Adolescente en el Perú. Em, lo que queríamos específicamente respecto a esta variable es ver cómo se había reconfigurado, qué había pasado con estas relaciones entre cuidadores, cuidadoras y sus hijos e hijas, eh, y en el tiempo y por el impacto de la pandemia específicamente. Queríamos describir estas relaciones y describir los cambios. Entonces, eh, ¿qué encontramos antes de la pandemia? El panorama antes de la pandemia también, que eso creo que conversamos el año pasado, fue particular, porque encontramos que nosotros partimos de un modelo bastante parecido al de Mael, y todo viene, digamos, de la madre Baumritt, digamos, de ver soporte y control como ejes.
que se organiza en la clásica teoría de estilos parentales, desde ahí añadimos una serie de otras preguntas y analizamos de manera profunda cada uno de los ejes y su conceptualización de los ejes, no solamente los ejes como tales. Nosotros recogimos que ellos y ellas entendían la familia de manera nuclear. Incluso en zonas rurales, la noción de familia extendida se había visto bastante transformada. Entendían familia extendida, digamos, aquellos que estaban fuera de su casa y podían nombrarlos así, pero básicamente al hablar de familia, hablaban de sus cuidadores y cuidadoras. No había una crianza, lo cual se conecta directamente con lo que acaba de presentar Magali. No hay una crianza centrada solo en la madre. El padre está presente, mucho más presente que en estudios anteriores, pero hay una sobrecarga mucho mayor en la madre que en el padre. Y aparecía una queja, casi un reclamo de tiempo muy limitado con los cuidadores, eh, que era para ellos, digamos, quizás lo que más saltaba como algo difícil de procesar a lo largo de las 3 entrevistas, de las 3 sesiones de entrevista en profundidad que hicimos. Mapeamos además que efectivamente el tiempo que tenían con sus cuidadores era bastante escaso, era 1 hora y media en promedio, generalmente con hermanos, hermanas, adultos mayores, generalmente con la televisión prendida. Entonces había un estilo comunicacional básicamente directivo, ¿no? Saca al perro y luego a su tarea, no te olvides de bañarte, que tu hermano haga la tarea, es decir, una serie de directivos más que espacios para elaborar. Ellos no reportaban esta ausencia de tiempo con los padres, nombrándolo como abandono, pero lo que describían era una suerte de sensación de una expectativa mayor de aquello que estaban recibiendo permanentemente, ¿no? Entonces, encontramos antes de la pandemia que ellos describían que tenían muy buena comunicación con sus cuidadores, pero habían ciertos temas que no podían entrar a la familia. El más saltante era sexualidad y género, y digamos, temas vinculados a política, a ciudadanía, se podían nombrar, pero sentían que sus opiniones eran sistemáticamente devaluadas, que eran como, digamos, esto no es algo que voy a sentarme a discutir contigo, sino eran más bien temas en los que ellos no sentían que tenían mayor voz. Em, esto, incluso los temas que no podían entrar en la agenda de comunicación de la familia, digamos, ellos lo describían como la manera como son las cosas. No había un reclamo, no había una demanda, a diferencia de lo que sí hacían con su escuela, que era demandar una educación sexual, demandar el que hubiera posibilidad de hablar de estos temas. En la familia sentían que así eran las cosas, digamos. Em, Además, hay cierta, digamos, cierta sensación de que digamos, un reporte de que eso que ellos reciben como directivos y mandatos es cuidado. Entonces, si mirábamos el eje de control, ellos se sentían protegidos y cuidados en tanto sus cuidadores les mandaran, digamos, eso eran sistemáticamente pendientes de lo que hacían. Conversábamos al contar este estudio el año pasado que era una suerte de crianza por WhatsApp. Es decir, había mucho intercambio a través de WhatsApp con los cuidadores, donde les decían, tómale una foto a la puerta para saber que llegaste, ¿no? Quiero ver el plato del perro vacío para saber que comió, que le diste de comer, me mandas tu tarea, te la corrijo y te la devuelvo. Y eso a ellos les hacían sentir queridos, cuidados, protegidos, aun cuando lo que reportaban desde la literatura podría ser bastante panóptico, vigilante o sobrevigilancia. Para ellos era cuidado y lo interpretaban positivamente, ¿no? No entendían que tenían que participar en las normas de la familia y de hecho no participaban en ellas, lo cual es muy coherente pues con la cultura escolar autoritaria que conocemos, ¿no? Que conocemos muy bien. Entonces, en ese entonces, en ese final del primer estudio, nosotros encontramos dificultades para clasificar el estilo que dominaba la mayoría de familias peruanas en los 3 tipos ideales de la literatura. Entonces, entendíamos que habían familias que efectivamente calaban perfectamente ahí, pero que lo que dominaba escondía algo más, que nos interesaba indagar en más profundidad. Y llamamos a ese estilo muy nuestro, crianza precarizada, en el sentido de que había una suerte de precariedad en la posibilidad de los cuidadores y cuidadoras de ejercer rol. Es decir, lo que decíamos en ese momento es, si tuviéramos que definirlos de alguna manera, sería algo así como un tipo ideal que fue autoritario transitando hacia un tipo democrático, ¿no? Dejando niveles
acercándose a formas de comunicación, mejorando en soporte y en expectativas razonables respecto a metas, abriendo canales de comunicación, pero que no alcanza, porque una de las cosas que más demanda la crianza democrática es tiempo, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente, por ejemplo, que acaba de hacerse un arete y quería hacerse 2 aretes al mismo tiempo, y para lograr convencerlo de que tenía que hacerse uno y luego el otro para tener un lado de la cama sobre el cual dormir, me costó todo un domingo de conversación. Es decir, implica sentarte, razonar, entender, profundizar, hacer que introyecte aquella idea. Es decir, el proceso puede ser muy largo. Y lo que escuchábamos de ellos y de ellas era que si bien sus cuidadores querían tener esa comunicación con ellos, no alcanzaba. Entonces se recordaban esa conversación un domingo, lavando ropa en que pudieron hablar detenidamente, pero en realidad no era lo que podía hacerse permanentemente, ¿no? Y describían efectivamente adultos muy ocupados. Entonces, lo que aparecía era un estilo con un muy elevado soporte afectivo en padres y madres, con muy poco tiempo juntos, un temor al abandono que recurría, mucha responsabilidad y adultización en las y los adolescentes, donde hay una valoración enorme de la comunicación que tienen, pese a que es en algunos extremos persecutoria y pese a que es escasa en algunos temas. Y eso nos hizo lanzar esta hipótesis como descripción de lo que habíamos encontrado. Vino la pandemia y nos preguntábamos qué cosa habría pasado con estos adolescentes que sentían que tenían poco tiempo con sus padres, de volver a tener tiempo con ellos y ellas. Esa es una descripción de lo que encontramos en la primera parte, ¿no? Mi papá es una persona atenta, cariñosa, nos da más abrazos que mi mamá, será porque no nos ve muy seguido y cuando está con nosotros aprovecha al máximo para abrazarnos, ¿no? Mi mamá trabaja de 6 a 9, no creo que esté muy atenta, pero de todas maneras siempre me escucha en la noche. Le pido a mi mamá lo que necesito, le digo que me piden en el colegio, le cuento también. Hay como una permanente, casi justificación de sus cuidadores y cuidadoras. No voy a pasarlas a la segunda parte. Entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Digamos, encontramos que se mantiene la importancia que tiene la familia, la atribución del bienestar, principalmente a la relación con los cuidadores y cuidadoras. Describían más tiempo juntos y con ellos y ellas. Y esto generó que, digamos, aquellas familias donde evidentemente había abuso, violencia, situaciones de maltrato, una crianza más típicamente autoritaria en la primera fase, esta situación se extremó, no hizo más que volverse peor. En estos que describíamos como la típico que nominamos crianza precarizada, sí encontramos que hubo una suerte de mejora en la comunicación, en la descripción de lo que, digamos, de responsividad, de la posibilidad del cuidador de actuar en las necesidades de la cría, em, y empezaron, digamos, a mejorar en su descripción de esa relación, básicamente por el tiempo compartido. Habían conflictos principalmente por responsabilidades en el hogar y bueno, evidentemente el sentido de autonomía se vio muy problematizado por todo lo que ocurrió respecto al encierro, al no salir a la escuela, etc. Y esto, digamos, incluso en aquellos adolescentes que tenían otro patrón antes como adolescentes que trabajan. Por ejemplo, ¿qué cosa nos dice esta chica de Tarapoto? Mejoró por estar más juntos, mayormente antes ella trabajaba en la mañana y estudiaba en las tardes, solamente en las noches por horas. Y en la pandemia le miraba todos los días, conversábamos, comíamos juntos y todo eso. Durante la pandemia sí, porque mi papá siempre ha sido esas personas atentas. Hola, hijito, ¿cómo estás? Hijito, ¿te encuentras bien? Cualquier cosa nos avisas. Bueno, considero que mi papá es siempre atento, siempre bueno, siempre va a ser así. Cuando tenía un mal día era estresante porque le tenías ahí gritándote todo el tiempo y era como que no me gustaba. Este es el caso de una relación que se deteriora, ¿no? Entonces, lo que esto nos ha hecho es, de alguna manera, identificar que esta precarización identificada, que la atribuíamos a una falta del tiempo para cuidar, dadas ciertas condiciones distintas, mejora. Es decir, permite una descripción de la relación donde efectivamente se sienten más cuidados, más acompañados, con mayor posibilidad de comunicarse y los padres con mayor posibilidad de tener tiempo para criar, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ha llevado esto como conclusiones? Bueno, les cuento que ahorita lo que hemos desarrollado sobre la base de estos dos estudios es una escala, incluyendo justamente la noción de crianza precarizada, que estamos en este momento saliendo a campo justo esta semana,
con una muestra de participantes de Lima, Cusco y San Martín, las mismas regiones donde hemos trabajado. Y lo que viene después es medir lo mismo, pero en adolescentes tardíos que estén dentro o fuera del sistema de educación superior. Entonces, queremos ver qué pasa con esta categoría de crianza precarizada, dado un contexto distinto. Porque claro, digamos, dadas esas condiciones, la relación mejoró, pero nosotros entrevistamos a estos chicos y chicas en la pospandemia, ya en el retorno. Entonces, lo que nos decían, nos contaban una historia de una mejoría que había vuelto a lo que era antes, ¿no? Entonces nos decían, oye, ¿te acuerdas que yo nunca podía conversar con mi papá? Bueno, ahora sí lo conocí, me habló de sus novias, fuimos a jugar fútbol. ¿Y ahora qué tal? Bueno, ahora está igualito, todo el día trabajando, ¿no? Entonces, claro, debe haber ahí una transformación interesante que entender en esa muestra en particular, pero digamos, entender la categoría a un nivel más amplio. Entonces, bueno, encontramos que continúa siendo crucial en la pospandemia el relacionamiento, que es parte central de su noción de bienestar. Se ha amplificado la relación, lo que había en la relación, entonces una relación deteriorada solo se ha deteriorado más, una relación con violencia psicológica se ha mantenido su violencia psicológica, en algunos casos ha migrado hacia una violencia física también. Nuestro estudio nos plantea nuevas preguntas sobre la crianza precarizada y el interés en seguir, digamos, validando su existencia como categoría. Y sí nos deja, digamos, en términos de lo que tendríamos que proponer como políticas, prácticas de crianza, la enorme importancia del tiempo con los cuidadores, que a veces tomamos por sentada como inexistente y como la manera como son las cosas, como esos chicos y chicas decían, ¿no? Dado otro contexto, con todo lo duro que trajo la pandemia, ese tiempo juntos, en este caso, sí fue valioso para ellos y ellas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pris por su presentación y a continuación tendremos con nosotros al magíster Henry Raúl Guillén Zambrano. Él es magíster en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas por la PUC, máster en Metodologías de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en Psicología Social por la PUC y coordinador del área de vinculación con el entorno territorial de la DARS-PUC y docente investigador del Departamento de Psicología de la PUC. Henry, te esperamos. El tema que nos va a presentar es el bienestar subjetivo en adolescentes peruanos, identificando dominios y evaluaciones en un contexto no weird. Derecho. ¿Sí? ¿Sí? Bien, buenas tardes con todos y todas. Les agradezco igual por la oportunidad de poder igual visibilizar algunas de las investigaciones que hemos desarrollado en el marco del proyecto Ser Adolescente en el Perú. El día de hoy voy a realizar una presentación de un estudio que también nos publicaron este año, que justamente parte un poco de la pregunta de qué valoran las y los adolescentes sobre una noción de alguien a quien le va bien en la vida, que era una de las preguntas de las que partimos, ¿no? Creo que no sé. Siguiente, por favor. No funciona. Sí, entonces justamente el título de la ponencia se llama El bienestar subjetivo en la adolescencia peruana, identificando dominios y evaluaciones en un contexto no weird, y justamente también ahí abajo tienen la referencia. También nos publicaron este año el artículo justamente en el Journal of Research on Adolescence. Siguiente, por favor. Sí, justamente este estudio parte de una gran pregunta, ¿no? De justamente cómo se están construyendo
aquellas dimensiones, dominios, como querramos llamarle, que estructuran el bienestar subjetivo de las y los adolescentes. Y una de las grandes críticas, y justo fue el motivo por el que nació este paper, fue que mucha de la construcción de los dominios del bienestar adolescente tienen una perspectiva muy adultocéntrica y también desarrollada sobre todo en contextos que, haciendo comparaciones, no son necesariamente contextos tradicionalmente como los que vivimos en el Perú. Estamos hablando de contextos occidentalizados, ricos, industrializados, educados, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, uno de los principales puntos de partida era tradicionalmente el bienestar subjetivo en países con enorme variedad cultural, por ejemplo, como el caso peruano, y con enormes desigualdades, como el caso peruano, es abordado principalmente por teorías que han sido construidas en contextos cuyas características son diametralmente opuestas al caso peruano, ¿no? Entonces, es una gran pregunta para partir un poco de, tenemos que ir identificando un poco qué se valora. Y para esto también es necesaria una aproximación crítica a estas teorías. No quiere decir que estas teorías no sean útiles, evidentemente son muy útiles, pero toca complementar sobre qué realmente está sucediendo a partir de las voces, en este caso de las y los adolescentes, ¿no? Y necesaria justamente esta aproximación crítica que parta justamente por tratar de diversificar un poco las posibilidades de investigación hacia contextos no weird, le hemos denominado, ¿no? Que son contextos no industrializados, ricos, educados, etc. Y consideramos también además que las y los adolescentes peruanos transitan por esta etapa en un contexto con mucha dinámica colectivista. Lo hemos visto en las exposiciones previas, evidentemente, pero sabemos que el Perú, a partir de los estudios, digamos, que ven los valores culturales, por ejemplo, tiene altas puntuaciones en puntuaciones vinculadas con el colectivismo, ¿no? Y que eso finalmente permea también la manera en cómo se desarrollan las y los adolescentes. Entonces vale la pena también prestar una atención especial a eso. Y finalmente, la gran pregunta sobre la que nace este estudio es cómo adolescentes peruanos de diferentes contextos definen su bienestar, qué es lo que priorizan para su definición de bienestar y cómo evalúan su bienestar respecto a esta definición, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. Muy rápidamente, igual un poco sobre el bienestar subjetivo. Sabemos que conceptualmente refiere pues al funcionamiento psicológico óptimo. Hay dos grandes perspectivas bastante históricas sobre el estudio del bienestar. Una es la perspectiva más eudaimónica, ¿no? Que está anclada un poco también en la teoría de la autodeterminación, y una perspectiva más hedónica que está principalmente vinculada a los estudios del placer, ¿no? Y como autor principal tienen a Dinner, por ejemplo. Dentro de la perspectiva hedónica, tradicionalmente, por ejemplo, se evalúa la satisfacción con la vida, el balance de emociones y en algunos casos la satisfacción con algunos dominios específicos. Pero al momento de empezar a explorar cómo se construyen estos dominios específicos, para el caso de las y los adolescentes, en muchos casos identificamos que no hay espacios de consulta a ellos y ellas sobre qué es lo que valoran. Entonces, ¿por qué tratamos también de explorar desde una tradición más cualitativa? Porque el grueso de estudios sobre bienestar subjetivo, en la mayoría de casos, se han desarrollado desde una perspectiva más cuantitativa, que es complementaria evidentemente, y la inquietud en ser adolescente en el Perú era justo partir por cómo aprovechar estos espacios de investigación cualitativa para hacer esa exploración. Y por eso nos centramos principalmente en ese punto de partida, ¿no? ¿Cuáles son estos dominios que las y los adolescentes definen para su bienestar? Y que lo hemos abordado desde una tradición más cualitativa. Igual hay evidencia empírica preliminar sobre estudios de bienestar subjetivo en la adolescencia y bienestar subjetivo en el Perú sobre todo, ¿no? Y también en diferentes contextos culturales también. Y se viene identificando que, por ejemplo, la calidad del empleo, el nivel educativo, incluye el nivel educativo de los hijos, el tener propiedades o tierras, así como tener una calidad de vínculos interpersonales buenos, son como dominios o dimensiones importantes para la vida de las personas en el contexto peruano. Siguiente, por favor. Pero en el caso de los adolescentes, ¿cómo va también un poco la ruta de investigación? Como lo hemos mencionado, muchos de los estudios han partido de una perspectiva bien adultocéntrica para definir los dominios del bienestar. ¿Y esto porque es una limitante? Porque limita un poco saber por qué las y los adolescentes, por ejemplo, dirían que los vínculos interpersonales son importantes para ellos. No tenemos información sobre ese contenido, de por qué evalúan de esa manera ese dominio como importante. Y sobre eso también saber por qué sus evaluaciones refieren, además de tener un puntaje 7 o 8 en una escala, cuáles son las razones por las cuales puntúan de esa manera, ¿no? Hay algunos dominios que ya han sido identificados en el caso de la adolescencia en otro tipo de estudios donde hablan, por ejemplo, que es muy importante la calidad del vínculo con la familia, que eso ayuda también a romper un poco los estereotipos que se tienen sobre la adolescencia, ¿no? El estereotipo básico en la adolescencia que se tiene es que él o la adolescente se distancia de su familia. Pero también hay otros dominios importantes, ¿no? Como la educación, sobre todo el desempeño académico, las oportunidades educativas, el contar con una vivienda, alimentación, espacios de ocio y seguridad, ¿no?
En el caso de la evidencia peruana, un poco partiendo de estudios hechos en niños del milenio, pero también en ser adolescente en el Perú, tenemos que la calidad de vínculos es un aspecto muy importante en el estudio prepandémico que realizamos, tanto con la familia, con los pares, con los docentes, el acceso a la educación, tener un buen desempeño académico, contar con seguridad física, que es algo contextual al país, porque vivimos atravesados por dinámicas de violencia, y las y los adolescentes no son ajenos a eso, evidentemente. Y el acceso a la educación sexual integral, que así pueda ser un sentido común para todos y todas, pues no hay un acceso adecuado, ¿no? Y la evidencia en contextos de pandemia sí nos empieza a demostrar que el cierre de las escuelas, el haber limitado el contacto directo con otros y otras, el servicio de salud limitado para el acceso, digamos, en contextos de emergencia, empiezan a emerger como algunos dominios que también son particularmente interesantes para las adolescentes y priorizados a partir de este evento. Siguiente, por favor. En ese sentido, planteamos para este estudio básicamente dos objetivos. El primero de ellos era identificar cuáles son los dominios que estructuran los adolescentes sobre esta su noción de bienestar. Y el segundo objetivo es, a partir de esta conceptualización, cómo evalúan ellos su bienestar. ¿Sí? Siguiente, por favor. Un poco un recuento, ya Nani lo hizo preliminarmente. El estudio Ser Adolescente en el Perú ya va por su cuarta etapa. Tuvimos una etapa prepandémica hacia el año 2019. Entrevistamos a 66 adolescentes. En una segunda etapa la hicimos el 2022, entrevistamos a 32 adolescentes. De esa primera camada de adolescentes de 2019 fueron 23 quienes continuaron en el estudio. Estamos ahora justamente en una etapa 3, que es una etapa cuantitativa. Hemos diseñado un instrumento a partir de las 14 variables que evaluamos. Justamente estamos en la etapa de recojo de información. Y en el 2024 justamente pudimos ganar un financiamiento del concurso CAP de investigación de la universidad. Y vamos a desarrollar un estudio cuantitativo también con adolescentes tardíos. Siguiente, por favor. Un poco en términos de las caracterización de los participantes, como van a ver, hemos tratado de, en este estudio cualitativo, tener la mayor diversidad posible de participantes, diversidad por género, por región de procedencia, por área, sean urbanos o sean rurales, y también por el desempeño académico, que fue una variable que fue informada principalmente por las y los tutores de estos estudiantes. A nivel de instrumentos, bueno, levantamos una ficha sociodemográfica y una guía de entrevista que básicamente tuvo dos áreas. En una primera área pusimos una situación hipotética a las y los adolescentes donde le planteamos el caso de un adolescente con las mismas características de ellos o ellas, pero que enunciaba que le iba bien en la vida y que se sentía feliz por ello. Y luego empezamos a explorar por qué cree que esta persona le va bien en la vida. Y ahí empezamos a identificar uno a uno cuáles eran estas dimensiones. Y en el segundo momento lo que hicimos, en base a esta conceptualización, ¿cómo te evalúas tú? Y ahí tuvimos la evaluación y sobre todo lo que preguntamos más allá de la nota, evidentemente, era por qué se evaluaba de esa manera. Y bueno, luego hicimos a nivel de análisis de contenido y evidentemente en los estudios cualitativos algo que sí se nos pide siempre es el posicionamiento del investigador. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, es solo una descripción más a detalle de los participantes. Y un poco este es creo que el cuadro más importante de la investigación, que es cuáles eran estos dominios que identificaron este grupo de adolescentes sobre qué entienden por bienestar y que a alguien le vaya bien en la vida. Lo primero es no tener problemas económicos. Vale resaltar que el grueso de participantes ser adolescente en el Perú venía de niveles socioeconómicos bajos hasta muy bajos. Entonces tratamos de explorar un poco hacia ese foco. Y justamente estos problemas económicos no están centrados únicamente en el adolescente a nivel individual, y por eso contemplar lo cultural es sumamente importante, porque lo económico estaba centrado también hacia su familia. O sea, ellos no entienden el progreso económico alejado también del ascenso familiar, y eso es también importante resaltarlo. Una segunda dimensión importante es mantener buenas relaciones con su familia y con sus pares. Y este es un detalle particular a diferencia del estudio prepandémico, porque en el estudio prepandémico aparecía la figura de los docentes, como un vínculo importante también, porque ellos transitan pues en sus escuelas bastante cantidad de tiempo durante el día. Pero la pandemia también lamentablemente bloqueó esos espacios de contacto directo con los docentes. Pero nuevamente, ¿no? Otro dominio importante son los vínculos interpersonales a nivel familiar y de pares, que sabemos que cumplen un rol muy importante en cualquier teoría del desarrollo, también lo hemos reflejado aquí. Una tercera dimensión es tener aspiraciones, proyectos de vida y tener sobre todo condiciones para poder lograr esto, ¿no? Un cuarto elemento es la autovaloración, el poder explorar y potenciar su agencia para poder desarrollar las metas que tiene. El rendimiento en la escuela como una oportunidad de desarrollo más allá del momento concreto. Y el cuidado de sí mismo, y aquí empieza a emerger esta dimensión que tiene que ver con la pandemia, que es la dimensión de salud física.
La dimensión de salud física no emergía en el estudio prepandémico, pero tras la pandemia emergió de manera bastante más fuerte. Siguiente, por favor. Bueno, ahí algunos testimonios un poco de algunos participantes que explicitaban por qué era importante el contar con recursos económicos, el de llevarse bien con su familia y con sus pares, el tener aspiraciones a futuro y al mismo tiempo tener condiciones para poder llevar a cabo sus planes y metas. Siguiente, por favor. Tras esta conceptualización, lo que hicimos luego es volver, bueno, en la misma entrevista, perdón, y preguntarle a este grupo de adolescentes. Nos has dicho que es importante para ti tener recursos, tener buenos vínculos, tener buen rendimiento, tener un proyecto futuro. ¿Cómo te va a ti? Les preguntamos. Y bueno, como vemos ahí, sobre todo me voy a centrar en la columna de evaluación individual. En general, los promedios hablaban en una escala del 1 al 10, que fue un caso hipotético que les planteamos. Planteaban al menos, digamos, puntuaciones por encima de una media, digamos, pero habían casos particulares, como por ejemplo el caso del Cusco, que es un puntaje, digamos, a primera impresión bajo en comparación con todas las demás. Pero luego empezamos a preguntar un poco, ¿por qué te puntúas de esa manera? Y vuelven a emerger grandes dominios importantes para el bienestar adolescente, el relacionamiento. Aquellos adolescentes que empezaron a puntuarse más alto, empezaron a justificar sus razones en que tenían una buena calidad de vínculo con sus familias, en términos de acompañamiento, soporte. También habían ausencia de problemas familiares que contextualmente para el Perú nuevamente la violencia nos atraviesa. Entonces, una buena puntuación a nivel del bienestar en base a sus definiciones implicaba no tener problemas al interior de la familia. ¿Sí? Y finalmente la valoración positiva con los pares. Por más que en el contexto de pandemia haya habido distanciamiento en el contacto directo, han mantenido el contacto interpersonal a través de otros medios. Y mientras más positivo haya sido esta vinculación interpersonal, ha sido mejor para sus puntuaciones. Un segundo elemento importante son las aspiraciones futuras. Muchos de ellos hablaban un poco de salir hacia la universidad, que era, digamos, un sentido bastante común, un poco en la adolescencia. Empezaron a emerger nuevas oportunidades fuera de la educación superior, pero un elemento importante era el rendimiento académico. Y aquellos que consideraban haber tenido dificultades para la educación a distancia, también evidenciaban puntajes menores, ¿no? Y finalmente, elementos más intrapersonales, digamos, la propia confianza interpersonal, el creer en su propia agencia para poder desarrollar sus planes. Sí. Siguiente, por favor. Ya a nivel de síntesis, alguna discusión y conclusiones preliminares también que salieron de este estudio, y se vuelve a repetir en el caso de ser adolescente en el Perú en su primera tanda, la influencia de la vinculación con cuidadores, ¿no? Hay un sentido común que justamente es una misión de ser adolescente en el Perú tratar de romper también, es que en la adolescencia en realidad el adolescente o el adolescente no se distancia de sus cuidadores, sino que requiere un tipo de relacionamiento más particular, ¿de acuerdo? Y el tránsito entre adolescencia, digamos, temprana y media ha seguido reconfirmando esto porque a estos adolescentes que entrevistamos en el 2019 y volvimos en el 2022, mantienen el relacionamiento con cuidadores como algo muy importante. ¿Sí? Un segundo elemento también es las oportunidades socioeconómicas. Dado el contexto de enorme precariedad que vivían algunos de estos adolescentes, saben que tener, digamos, oportunidades económicas les va a garantizar llevar a cabo sus planes a futuro, ¿no? Pero también entendemos aquí que esta precariedad no es vivenciada individualmente, sino que para ellos sus proyectos a futuro implican la movilidad social para su familia. Entonces ellos no se ven desarrollándose económicamente dejando de lado a su familia atrás, sabiendo un poco el contexto del que viene. Y en esa línea también las aspiraciones futuras y el desempeño académico son oportunidades no de desarrollo individual para ellos, sino también de desarrollo familiar. ¿Sí? Y bueno, el dominio relacional nuevamente se vuelve altamente relevante, pero sabiendo aquí, y eso lo hemos visto en el capítulo de conectividad social de la colección de ser adolescente en el Perú, es que el tipo de relacionamiento que esperan con sus padres es distinto del que esperan con sus pares y es distinto del que esperan, por ejemplo, con sus docentes. Entonces, cada uno puede cumplir una función diferenciada y eso, en la siguiente etapa que estamos llevando a cabo en el marco del proyecto, vamos a poder evaluarlo cuantitativamente también. Y lo último que quería plantear es que no dejemos de lado ver las variables culturales. O sea, el Perú siendo un país con puntuaciones, digamos, a nivel de estas variables más culturales en colectivismo bastante altas, sabemos pues que eso también se impregna un poco en las visiones de las y los adolescentes en términos de su desarrollo y sobre todo de su bienestar. Lo vemos en el caso de las oportunidades económicas, lo vemos en las aspiraciones futuras, lo vemos en cuán importante es lo relacional para ellos y ellas. Siguiente, por favor. Siguiente, una más. Y bueno, eso es todo. Y solo para comentarles qué es lo que está siguiendo, ya Nani lo había comentado, hemos desarrollado un instrumento cuantitativo, vamos a buscar sobre esto, hacer algunas evaluaciones de algunas de estas hipótesis con una muestra más amplia, también poder validar algunos instrumentos y ya les estaremos dando noticias de eso. Gracias.
Muchas gracias. Agradecemos al magíster Henry Guillén por su presentación y ahora damos paso al doctor Rafael Gargurevich. El doctor Rafael Gargurevich es doctor en psicología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es magíster en análisis cuantitativo por las ciencias sociales por la Universidad Católica de Bruselas, licenciado y bachiller en psicología por la Universidad de Lima. Actualmente es profesor principal del Departamento de Psicología. Sus intereses de investigación están relacionados a la psicología de la motivación, la teoría de la autodeterminación, al desarrollo psicológico, a la psicología positiva y las consecuencias psicológicas de desastres. El tema que el doctor Gargurevich nos trae el día de hoy es estilo de crianza y desarrollo domiciliario, la hipótesis del control parental en vecindarios inseguros en adolescentes de Lima Metropolitana. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Em, ¿Ya puedo? Ya. Ok. Bueno, estilos de crianza y la seguridad del vecindario. Yo voy a presentar, primero estoy muy contento de estar acá, porque a pesar de que vemos a los colegas en la vida diaria, ¿no es cierto? Nos saludamos en la universidad, en la oficina, no siempre sabemos quién hace qué. Todos suponemos que estamos haciendo tal o cual cosa, pero seguimos avanzando en lo que estamos haciendo y estoy realmente contento y lo digo de verdad, ¿ah? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, mi investigación es acerca de estilos de crianza y seguridad del vecindario, probando la hipótesis del control parental en vecindarios inseguros. Este es un estudio que no ha sido publicado aún, todos han presentado estudios publicados, lo siento mucho, pero va a ser publicado, se los aseguro, eso sí, eso sí. Y bueno, yo soy el autor principal y estoy presentando, pero tenemos coautores de la Universidad de Gante y bueno, Lenia que está aquí también sentada. ¿De qué trata este estudio? Este estudio responde a una pregunta fundamental. Bueno, ¿qué cosa pasa con los estilos de crianza cuando hay vecindarios inseguros? Esa es la idea básica. Muy bien. Entonces, en esta presentación vamos a hablar sobre la seguridad o inseguridad, en realidad, aunque el contexto, el constructo psicológico es, perdón, es seguridad, también se habla de inseguridad, y la hipótesis de seguridad del vecindario, estilos de crianza en la teoría de la autodeterminación. Voy a hablar sobre la metodología del estudio y, por supuesto, bueno, voy a relatar los resultados y una conclusión. Muy bien. La inseguridad es un problema nacional que está en aumento, es decir, todo el tiempo prendemos la televisión y hay o robos o asaltos o cosas peores. Y por supuesto, todos podemos ser de alguna manera víctimas de esto, ¿no es cierto? Incluyendo los adolescentes, que no son ajenos a este contexto y que también aparecen, dicho sea de paso, en los medios viéndose asaltados y les roban sus teléfonos y ese tipo de cosas. No es por asustarlos, pero es lo que sucede, ¿no es cierto? El problema es que, claro, los adolescentes también quieren estar en la calle. A ver, ¿y esto qué significa en realidad? Es decir, forman parte o están en una etapa del desarrollo donde buscan mayor independencia y eso significa estar menos en la casa y estar más tiempo rodeados por pares o haciendo cosas por su cuenta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, pasan más tiempo con amigos y menos tiempo en la casa y muchas veces, entre comillas, en realidad, que ha faltado ahí, están en la calle. No quiere decir que están en la calle, pero están fuera de su casa o de camino a alguna parte, ¿no? Los hace vulnerables a que los roben y los asalten. Entonces, todos sabemos que la adolescencia implica cambios, pero también para los padres, ¿no es cierto? Porque claro, los adolescentes cambian los contextos y también cambian los contextos familiares. Y se ha investigado ya desde el año 2000, hay otras investigaciones mucho más recientes, en que el trabajo de ser padre se complica cuando los adolescentes están en vecindarios peligrosos o inseguros, ¿sí? Porque claro, algo les podría pasar y entonces hay que protegerlos, ¿no? Es bien difícil dejar de proteger a un adolescente cuando se trata de estar en vecindarios inseguros, ¿no? Por lo menos eso es lo que la literatura en general relata, ¿sí? Entonces, frente a la amenaza a los vecindarios inseguros, los padres pueden tomar diferentes estrategias, ¿no? O formas de relacionarse que básicamente están enmarcados dentro de lo que en la literatura se ha hablado ahora son estilos funcionales o adaptativos y disfuncionales o maladaptativos. Y yo voy a hablar de estos estilos en breve desde la teoría de la autodeterminación, ¿sí? Estas estrategias, bueno, implican interacciones entre padres e hijos que forman parte de los llamados estilos de crianza, eso ya lo sabemos. Dentro de la teoría de la autodeterminación existen dos grandes estilos de crianza.
que voy a explicar ahora hace un momento, un estilo adaptativo funcional que es el apoyo a la autonomía, que está asociado en general en las investigaciones al bienestar, y un estilo maladaptativo que es el de control parental o malestar. Entiendo, porque yo he estado sentado ahí, que a veces no se ve la línea de abajo. Pueden, por favor, pararse, ¿sí? No hay ningún problema. Pueden pararse para ver, o a lo mejor las botellas estorban, las sacamos, me avisan, por favor. ¿Sí? La teoría de la autodeterminación es la teoría que investigamos como parte del grupo de motivación y emoción, somos del grupo MOTEM, es una teoría de motivación que dice que existen, o las personas, ¿no es cierto?, tienen tres necesidades universales, ¿sí? Autonomía, competencia y relación, que no están relatadas acá, pero que estos pueden exacerbarse no es la palabra, pueden promoverse a partir del apoyo a la autonomía, o pueden en realidad obstaculizarse, ¿no es cierto?, a partir del control parental. Bueno, el apoyo a la autonomía son prácticas parentales que fomentan la capacidad de decisión del adolescente, brindan opciones, apoyan libertad de expresión, ayudan a buscar opiniones y en general aparece en conversaciones con un tono interpersonal cálido que, bueno, que alienta la conversación y que la gente pueda, y que se puedan hacer preguntas en la conversación. El control parental, por otro lado, ¿esto funciona? Sí. Son prácticas parentales que son manipulativas e inducen culpa como medio para presionar a los adolescentes a que piensen o se comporten de la manera en que los padres desean, ¿no? Se pueden usar amenazas, castigos, y se usa un tono interpersonal demandante e incluso agresivo. Muy bien. Pero existe otro estilo de crianza que forma parte dentro de las investigaciones de crianza, que no es en realidad de la teoría de la autodeterminación, no es desarrollada por la teoría de la autodeterminación, que es el monitoreo, también llamado control conductual, también llamado estructura. O sea, se llama de diferentes cosas dependiendo de en realidad bajo qué investigación esté. Se define como aquellas conductas parentales encaminadas a conocer el paradero y seguir actividades del adolescente, saber dónde está tu hijo o tu hija, qué está haciendo, quiénes son sus amigos, ¿no?, por ejemplo. Y diferentes investigaciones han dicho que esto puede ser beneficioso para los adolescentes, ¿no? Muy bien. Los estilos de crianza pueden recibir influencias socioculturales, parte de lo que se hablaba anteriormente, eso se conoce. Entonces, la idea es que si el contexto sociocultural puede cambiar algunas conductas parentales, ¿qué cosa es funcional dentro del contexto de la seguridad y o inseguridad, ¿no es cierto?, del vecindario, ¿no? Entonces, la pregunta básica es si en realidad el control parental funciona en vecindarios inseguros. No sé si se ve la pregunta, está en la parte de abajo, pero lo siento, ¿sí? Entonces, ¿es funcional el control? Y ahora vamos a ver qué cosa decimos nosotros con control. Hay investigaciones en vecindarios inseguros que muestran que los padres tienden a utilizar conductas controladoras, pero la idea es ver si esto funciona, ¿sí? ¿Y por qué estamos haciendo esto ya que existe información donde dice, bueno, son conductas controladoras, entonces esto existe y se da? Porque en realidad no hay estudios en Latinoamérica sobre el tema, o hay muy pocos estudios en Latinoamérica sobre el tema, desde por lo menos la teoría de la autodeterminación y desde los estilos de crianza que estamos utilizando acá. Entonces lo que decidimos fue estudiar el papel mediador y moderador, y moderador de los estilos de crianza de padres y madres que por separado en la relación entre la seguridad del vecindario y una serie de variables de salida que representan generalmente variables asociadas al bienestar, que se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, comportamiento agresivo, depresión, vitalidad y comportamiento prosocial. Sí, pero esto... ya. Creo que algo pasó aquí. 579 adolescentes de 14 años, o sea, están en el colegio, de 2 escuelas públicas de un vecindario inseguro, ¿sí? El colegio está en un vecindario inseguro, bueno, la mayoría de género femenino, algunos no mencionaron su género. Es de nivel socioeconómico bajo y ya sabemos que hay una paridad entre el nivel socioeconómico y la seguridad de los vecindarios, ¿sí? ¿Cómo sabemos que está en un nivel socioeconómico bajo? Bueno, buscamos esta información del INEI y pudimos corroborar que efectivamente estos colegios, y que además los estudiantes que viven alrededor del colegio están o forman parte de barrios o vecindarios que son de nivel socioeconómico bajo y que son además inseguros, ¿no? Y aquí viene un montón de información y voy a tratar de ser lo más sucinto posible y lo más claro posible. Todos los cuestionarios, esta es una investigación transversal, hecha con cuestionarios sí, de autorreporte, todos los cuestionarios tienen validez y confiabilidad,
Y para calcular o para tomar en cuenta aspectos de la seguridad del vecindario, tomamos dos escalas en realidad, que pusimos juntas. En lo que voy a mostrar más adelante es una variable latente, que tiene que ver con la metodología del estudio. Entonces, una de ellas, una escala que se llama de seguridad del vecindario, por ejemplo, ¿qué tan seguro es tu vecindario? ¿No? La pregunta es bien evidente. Y una lista de chequeo de 12 delitos que son los más populares, digamos, dentro de las estadísticas. Entonces, en tu barrio roban, venden drogas, entonces la respuesta era sí o no, y esto fue categorizado de tal manera que fue puesto, digamos, sí es uno, o sea, esto es inseguridad, pero le dimos la vuelta para medir seguridad. ¿Ya? Hemos utilizado la escala de apoyo a la autonomía y la escala de monitoreo parental. Mi padre, madre, siempre que puede me deja elegir las cosas que hago o se esfuerza por saber quiénes son mis amigos, dónde paso el tiempo. Y aquí hay una parte interesante, claro, eso no se ve muy bien, pero hemos utilizado estas tres escalas para tener una sola variable de control. Entonces, tenemos control psicológico, que tú lo has mencionado en tu presentación. Tenemos, por ejemplo, mi madre me interrumpe con frecuencia. Tenemos una escala de coerción, mi padre me da órdenes, ¿no? O me mandonea, por ejemplo, es otro de los ítems. Y una escala de coerción física y hostilidad verbal, como es que mi madre discute conmigo. Y de variables de salida tenemos dos variables de alguna manera positivas que miden aspectos relacionados al bienestar, la conducta prosocial, trato de ayudar a los demás y me siento con energía, con vida, que es la escala de vitalidad subjetiva. Y como variable de salida negativa, digamos, tenemos la escala de depresión, que bueno, no se ve ahí por la línea, pero es una escala de depresión, es el CESD, síntomas depresivos, ¿no? Me siento triste. Y para agresión pusimos juntas dos escalas también de conducta agresiva y de agresión relacional en una sola variable latente para medir agresión. Las razones por las cuales hacemos esto es porque en realidad sí tenemos suficiente muestra para calcular todos los parámetros y todas las escalas, pero en muchas de las relaciones entre las variables hay varianza compartida y si las tomamos por separado, algunos de esos efectos se anulan, cosas que tienen que ver con la estadística, ¿no? Los cuestionarios se aplicaron durante horario de clase regular, consentimiento de los padres, por supuesto, y asentimiento de los estudiantes. Otra vez, los análisis de mediación y moderación se llevaron a cabo para madres y padres por separado y utilizamos un par de programas estadísticos simpáticos que estamos usando últimamente. Ok, algunas correlaciones. Y otra vez, es una lástima que esto esté tan abajo, pero se pueden parar, por favor, y si no, yo les voy a contar. ¿Sí? Con seguridad. Apoyo a la autonomía, tiene una relación positiva, control negativa, de acuerdo a lo esperado. ¿Sí? Y aquí viene la parte más interesante sobre los padres y madres, ¿no? Perdón, apoyo a la autonomía de las madres, tiene una relación positiva, control negativa. El monitoreo, arriba, no es, en la parte de las madres, no es importante, pero en la parte de los padres sí, ¿no? En las mediciones de padres son significativas. Los efectos no son enormes, pero son suficientemente significativos, también por el tamaño de la muestra. Pero el patrón es el mismo, es decir, apoyo a la autonomía es positivo, control es negativo. Y abajo, en los resultados, vitalidad se relaciona con seguridad y depresión se relaciona negativamente con seguridad y conducta prosocial y agresión no están asociados, no están correlacionados con seguridad. Otra cosa interesante de todas estas correlaciones es que hay una buena concordancia entre qué cosa pasa con los padres, o entre la percepción en realidad, ¿no es cierto?, de los padres, que tienen los estudiantes de sus padres y madres. Puntos 55, 44 y punto 60 para monitoreo, apoyo a la autonomía y control. Es decir, hay concordancia entre padres y madres, lo cual es bueno para nosotros, o bueno, para la investigación. Y aquí algunos resultados que también son más o menos equivalentes para padres y madres. Es decir, vemos, voy a ir en la línea, punto 20, punto 29, menos 17. Eso es igual a punto 17, punto 24, menos 19 en términos de los patrones. Y los efectos son en realidad parecidos, ¿no? Las correlaciones son parecidas. Y en conducta prosocial tenemos conducta prosocial punto 15, punto 30, no significativo, punto 15, punto 23 y no significativo. Y claro, si seguimos las líneas, en realidad tienen que ver con monitoreo, apoyo a la autonomía, control y así, ¿no? Y para las variables de salida, digamos, negativas, que son depresión y agresión, también hay un patrón más o menos similar, ¿no? Es decir, los signos son los mismos, es negativo, negativo, positivo para las puntuaciones de monitoreo, apoyo a la autonomía y control de las madres,
Y lo mismo sucede negativo, negativo, positivo para las puntuaciones de monitoreo, apoyo a la autonomía y control de los padres. O sea, el patrón es el mismo. ¿Sí? Ok. Los resultados, ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. 2 minutos, ok, ya, muy gracias. 2 minutos, ¿hace 2 minutos? ¿Sí? Dios mío. Ok. Rápidamente. Cuando la seguridad disminuye, aumenta el control paterno y disminuye la vitalidad. Ergo, ¿no es cierto? No hay una relación significativa entre cuán peligroso es el vecindario y el control. ¿No? Es decir, el control no funciona, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Muy bien. Y otra vez, rápidamente, disculpen. En todos los casos puede verse aquí que aquí hay un patrón, se han puesto los que son significativos, hay un patrón bastante claro de asociaciones entre seguridad, apoyo a la autonomía y las variables positivas y negativas, ¿no? Entonces, básicamente, seguridad explica vitalidad y conducta prosocial, pasando por apoyo a la autonomía, y seguridad explica negativamente el control, pasando por, la depresión y la vitalidad, la depresión positivamente y la vitalidad negativamente, pasando por el control. Lo que es notable es que no hay ninguna relación con monitoreo, y eso puede ser que tenga que ver con las correlaciones que habían tan cercanas entre monitoreo y apoyo a la autonomía. Y los resultados son similares para las puntuaciones maternas y paternas, entonces el control no es beneficioso en ninguno de los casos, por si acaso, en ninguno de los casos. Al contrario, ¿no es cierto? Y en concordancia con la teoría de la autodeterminación, el apoyo a la autonomía resulta ser un estilo funcional y el control disfuncional. Ok, y eso es todo. Muchas gracias. Perdón. Agradecemos al doctor Gargurevich por su presentación y a continuación tenemos al magíster Renato Paredes, quien es docente a tiempo completo y coordinador del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional del Departamento de Psicología de la PUC. Es candidato a doctor en Neurociencias por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y magíster en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Asimismo, es licenciado en Psicología por la PUC. Actualmente, el magíster Renato Paredes desarrolla proyectos de investigación en el área de psiquiatría computacional. Sus temas de investigación son la integración multisensorial y la autopercepción del cuerpo en condiciones de excepcionalidad. El tema que nos trae esta tarde es el siguiente: integración multisensorial y sensibilidad auditiva en estudiantes con altas capacidades de la Universidad Privada de Lima Metropolitana. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por acercarse a este espacio. Bueno, vamos a contarles un poco de cómo va este proyecto. Lo primero es decirles que es un proyecto que está en marcha. Todavía estamos en proceso de recolección de datos y lo que voy a contarles ahora es principalmente del grupo de interés. Todavía estamos recogiendo el grupo de control. Eso va a quedar más claro en un momento. También, por supuesto, agradecer al grupo de investigación de creatividad, tecnología y talento que abraza este proyecto de investigación, y a las instalaciones del laboratorio donde se realiza este proyecto. Bueno, primero sería dar un poco de contexto. Vamos a hablar de altas capacidades. ¿Por qué es que nos interesa esto? En principal, cuando llegué a este tema, no es que siempre me haya interesado, debo decir la verdad, a mí me interesaba siempre la neurociencia, pero una vez fui a un taller con Sheila y dijo: oye, mira, hablaban de las características de las personas que eran muy brillantes, y comencé a escuchar que había temas sensoriales. Yo dije: oye, ¿qué dice la neurociencia sobre las personas de altas capacidades? Y pues no se sabe. Entonces había más preguntas que respuestas. Y esa es la razón por la que me adentré en este tema. Y particularmente esto refleja algo que es algo que en lo que Sheila ha estado trabajando tantos años, ¿no? Que es una población no atendida. Es una población excepcional, de la cual se piensa que, por supuesto, obviamente tienen talentos destacados, pero también tienen necesidades especiales y requieren una comprensión de su excepcionalidad. Y sobre eso es que vamos a trabajar ahora. Precisamente, no sabemos por qué o cómo son sus características sensoriales.
hay muchos reportes verbales de que dicen, oye, me molestan los ruidos fuertes o me abrumo fácilmente. Y suele ser algo que va asociado a la identificación de las personas con altas capacidades, pero no sabemos por qué ni para qué. Em, Solo por definiciones vamos a hablar de altas capacidades, aquellas que destacan en desempeño creativo, tienen una alta motivación de logro y tienen un potencial intelectual en múltiples dominios. Ahora bien, la historia de la sensorialidad y las altas capacidades o la alta inteligencia, como se estudiaba antes, no es nuevo. Podemos hablar de estudios, por ejemplo, de Spearman de 1904, hablamos de una larga data, ¿no? Siempre la inteligencia es asociado a una mayor capacidad de discriminar estímulos sensitivamente, ¿no? Una mayor capacidad perceptual. Eh, lo que vamos a ver acá no es tanto la discriminación entre diferentes estímulos sensoriales, sino más bien si es que hay una sobrereactividad a ellos. Y eso es algo que suele aparecer. Como les contaba hace un momento, suele haber reportes de hipersensibilidad en personas con altas capacidades, y esto pudiese estar asociado a que tienen dificultades sociales o emocionales, como cambios de humor extremos, preocupación, timidez, miedos, etc. Ahora bien, hablemos de temas, un funcionamiento sensorial diferente, cómo eso escala a capacidades cognitivas superiores, ¿no? Si repasamos un poco los procesos cognitivos, sabemos que hay aquellos que son más básicos y otros de orden superior. Y normalmente aceptamos de que aquellos que están a nivel superior, la creatividad, el razonamiento, el pensamiento, de algún modo dependen de aquellos de nivel inferior. Entonces, si una persona con altas capacidades tiene capacidades sensoriales diferentes, ¿cómo así eso se relaciona con su alta capacidad justamente? Con una alta creatividad o una alta capacidad de pensamiento, razonamiento. Ese es el vacío que estamos tratando de llenar. Y un paso intermedio entre, digamos, procesos de orden eh, básico y procesos de orden superior sería la integración multisensorial, que está apenas por encima de la percepción. ¿Qué significa la integración multisensorial? La capacidad de integrar información de diferentes canales sensoriales para crear un percepto unificado. Ustedes que me están escuchando hablar ahora, no me están, no están escuchando solo mi voz, no me están viéndome solo a mí, sino ven que hay una persona que está emitiendo un sonido. Pero podrían inferir que el sonido viene de otro lado y la persona está haciendo otra cosa. Ustedes tienen un percepto unificado. ¿Cómo se altera esto? Por ejemplo, en los ventrílocos, ¿no? Han visto cuando tienes una marioneta, se puede crear la ilusión de que es el muñeco el que habla, pero en verdad es el actor, el artista que está ocultando su voz. Entonces, la integración del percepto puede ser alterada o puede cambiar dependiendo de las diferentes circunstancias. Se piensa que la capacidad de integración multisensorial escala a otras habilidades como el lenguaje, en primer lugar, y otros procesos cognitivos superiores. Entonces, el vacío de la literatura no está tanto en la parte sensorial, sino en la parte de la integración multisensorial. No hay estudios formales que evalúen la integración multisensorial en personas con altas capacidades. Y sobre eso es que vamos a enfocar este estudio. Para eso vamos a medir los dos niveles. Primero, a nivel sensorial, discriminación auditiva con audiometría, y también vamos a medir la integración multisensorial propiamente dicha. Y vamos a ver cómo se relacionan. Es decir, una mayor discriminación auditiva o sensibilidad auditiva apuntaría a una mayor capacidad de integración multisensorial, una más fina, una distorsionada, y eventualmente cómo eso se relaciona con las altas capacidades de un grupo de estudiantes. Algo importante también es que, por supuesto, eh, dentro del grupo de altas capacidades caracteriza la excepcionalidad. Hay algunas personas que tienen lo que se llama doble excepcionalidad, es decir, que tienen una condición neurodivergente además de su alto rendimiento, sus altos talentos. Por tanto, también vamos a considerar eso en el estudio. Entonces, tomamos a estudiantes de Lima en un programa de becas y estudiantes regulares. Vamos a descartar problemas de audición, falta de sueño o algún trastorno neurológico psiquiátrico diferente al TEA por autorreporte. Y acá tenemos una muestra pequeña de este grupo de estudiantes becados. El grupo de control de estudiantes regulares todavía está pendiente. Para medir la sensibilidad auditiva utilizamos un audiómetro profesional de esta marca, Resonance, y seguimos un protocolo de audiometría de tonos puros. Probablemente todos en una escuela de manejo o algo así han tomado esta prueba que les piden levantar la mano a diferentes volúmenes y cuando no escuchan, no levantan la mano, cuando escuchan, levantan la mano. Hay un protocolo internacional que la hace la Sociedad Británica de Audiología y otra es el nivel de incomodidad frente al ruido. Es decir,
qué tan fuerte tiene que estar un sonido para que te comience a incomodar. Es un reporte subjetivo finalmente. Entonces lo que hacemos es elegimos una frecuencia y vamos subiendo el volumen hasta que la persona diga, oye, ya me está incomodando. Evaluamos frecuencias a 1000 Hz, 2000, 4000, 8500 y 250 de acuerdo al protocolo. Y también medimos un paradigma de integración multisensorial. Sobre estos hay muchísimos. De hecho, esta idea del ventríloco también se convierte en tarea experimental, pero acá utilizamos uno que se llama la ilusión de los dos flashes. ¿Qué significa eso? Presentamos primero un estímulo. Así tenemos un estímulo auditivo, un bip, como suena un bip, y mostramos un destello, un flash. El tono va a durar 7 milisegundos y el destello 12 milisegundos. A continuación vamos a presentar solo un segundo sonido y no presentamos un flash. Como el nombre dice, la ilusión de dos flashes consiste en que en algunas ocasiones vas a percibir un segundo flash, que nunca se mostró. O sea, la pantalla nunca lo mostró, pero uno cae en la ilusión, por asociación entre el primer flash y el primer sonido que hubo. Se suele presentar este efecto mientras más cercanos en el tiempo sean los dos estímulos auditivos. Cuando hay menor distancia temporal entre ambos estímulos, vas a tender a caer en la ilusión. Esto nos pasa a todos. De hecho, es saludable que ocurra, por cómo funciona nuestra percepción, y la ilusión va a ir teniendo un gradiente y va a disminuir hasta conforme aumente el tiempo. Normalmente se ajusta una sigmoide, se calcula el punto central y la pendiente para evaluar cómo es el comportamiento de esta curva psicométrica. Además, tomamos una medición de sintomatología TEA, una escala que se valió en Argentina, que por cómo están formulados los ítems, alude mucho a la experiencia sensorial y encontramos como muy apropiada como un posible covariante de estas mediciones. Bueno, este protocolo pasó por aprobación del Comité de Ética. Bueno, accedimos a estudiantes por redes sociales y a través de un programa de becas y aplicamos una ficha de demográficos, la prueba de sintomatología TEA, las pruebas de biometría y finalmente la integración multisensorial con la ilusión de los dos flashes. Aquí solo son resultados preliminares. Estos son la sensibilidad auditiva en altas capacidades. Estamos colocando en línea roja con cuál sería el rango auditivo normal, de acuerdo a esta referencia, o esperado, y vemos que en el caso de altas capacidades se va acercando hacia los límites inferiores. Puede ser esa indicación que sean mayores, tenga mayor sensibilidad. Igual todavía nos falta comparar con un grupo control en las mismas condiciones en las que fue medido. Otro resultado que tenemos es la integración multisensorial. Hay un elemento que se llama la ventana de integración donde ocurre la integración. Temporal Window of Illusion, la ventana de tiempo donde ocurre la ilusión, que es el punto medio de la sigmoide que les mostré hace un momento. Y vemos que en el caso de las altas capacidades, aparentemente tenemos una ventana de tiempo de la ilusión mayor a la del grupo control en una medición muy similar, una réplica en otra población. Entonces, aparentemente ocurriría la ilusión en mayor tiempo, es decir, por más que los estímulos estén cada vez más lejos, este grupo podría caer más frecuentemente en la ilusión. ¿Qué más? Y igual no podemos hacer una interpretación tan directa de esto porque tenemos que el puntaje de TEA puede ser un covariante. De hecho, quizá este es el resultado más importante. Vemos que a mayor puntaje de TEA vamos a tener una menor propensión a la ilusión. Entonces, ciertamente esta sintomatología podría estar afectando los resultados. Y también vemos, y esto es curioso, que a mayor puntaje TEA, unos suelen presentar niveles de incomodidad frente al ruido mayores. Es decir, como que toleran sonidos más altos o volúmenes más altos, en tanto puntúa más alto en TEA. Esto, en el caso del TEA, hay una controversia desde que sí hay temas sensoriales, pero no sabemos si es hipersensibilidad, hiposensibilidad, y suele ser en diferentes dominios. Entonces, esta es una prueba bien concreta. Entonces, cuando tengamos los resultados completos, vamos a controlar esta variable, por supuesto, para aislar el efecto de la sintomatología TEA o un cuadro asociado y las altas capacidades propiamente. Eh, bueno, esos son los resultados preliminares o como elementos de discusión. Podemos contarles que
hay aparentemente una mayor sensibilidad auditiva, lo cual se corresponde con reportes verbales. Nuevamente, lo interesante de este estudio es que no hay un estudio igual, realmente nadie se ha sentado a medir la sensibilidad auditiva de estas personas con un audiómetro, entonces podemos dar una evidencia objetiva sobre algo que ya está bastante aceptado de que pasa en estas personas. Y el paso extra que estamos dando es la integración multisensorial, que sería la primera vez que vemos un cambio en la integración multisensorial en un grupo de personas con altas capacidades. Ahora, ¿cómo esto se va a relacionar con procesos de orden superior? Tendríamos que construir quizá un modelo más complejo que incluya habilidades cognitivas como el rol atencional, el control atencional y la memoria de trabajo, porque sería integración multisensorial, memoria de trabajo y control atencional, y podríamos escalar cada vez más arriba en la jerarquía cognitiva. Eh, y esto podría ser una investigación en sí misma, como es la sintomatología TEA con la sensibilidad auditiva y la integración multisensorial en la ilusión de los flashes. Posiblemente salga un trabajo entero solo de esto. Nuevamente, igual acá no puedo ser demasiado conclusivo porque todo es preliminar y estamos, como les cuento, de hecho, esta misma tarde me crucé en el laboratorio con gente que está haciendo la medición. Así que la meta es a fin de mes ya tener el grupo control completo y pues empezar a hacer el análisis final y contarles. Así que por ahora eso es. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Paredes por su presentación. Y ahora sí, los invito a la ronda de preguntas. Por ejemplo, podemos invitar a todos nuestros expositores a pasar a la mesa, por favor. Estefanía también. Ah, bueno. Mientras nuestros expositores se van acomodando, nuestro público sumamente activo y atento preparando sus preguntas. ¿Listo? ¿Vamos a hacer dedocracia o es este? ¿Quién está registrando las preguntas online? ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas en Facebook? ¿No? ¿Ok? ¿Sí? ¿Hay alguien que está levantando la mano? Elizabeth, ¿tú le pasas el micro? Ok, vamos a darle un tiempo para que termine de formularla entonces. Me pareció sumamente interesante el hecho que haya tanto interés en estudiar las relaciones o los vínculos que pueden existir entre las prácticas de crianza diversas, ¿verdad? Sea cual fuera el modelo que sea elegido, y los procesos de desarrollo de niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? No ha sido, o sea, si nuestro pueblo cree que Elizabeth, que es nuestra gestora de investigación, ha armado la mesa a propósito para que todos los resultados se encajen, esto no ha sido así. En realidad es una mesa que venía armada un poco continuando con las investigaciones que año a año nuestros diferentes grupos de investigación del Departamento Académico de Psicología van presentando. Y sí, esta es una mesa con estudios que más o menos se vinculan en tanto a desarrollo en realidad. Están interesados en estudiar qué pasa con los procesos de desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pero la verdad que ha sido sumamente grato, ¿no? Porque empezamos con la doctora Nóblega, que nos dio el pie un poco al avance de sus estudios y este impacto en políticas públicas en niños, niñas y adolescentes y prácticas de crianza. Y justo luego continuamos con la doctora Piz, que también viene trabajando un proyecto sobre adolescentes. Luego nuestro profesor Henry Guillén, que continúa ahondando un tema particular en adolescentes. Luego nuestro profesor Gargurevich, que viene ya trabajando también temas vinculados con seguridad ciudadana
para terminar con un estudio bastante más puntual ya en temas neurocognitivos, ¿verdad? Para estudios de percepción, que son procesos cognitivos, digamos, básicos, en un grupo particular que vendrían a ser entre adolescentes tardíos y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos cerrado dentro de nuestro margen de acción, ¿no? Un poco una mesa integral en donde, muy interesante porque el tema de prácticas de crianza, ¿no? Se mantiene de alguna manera en varios estudios, pero por supuesto el foco también es en niños, niñas y adolescentes. De repente nuestros expositores, en la medida que ustedes van terminando de centrar sus preguntas, podrían hacer algunos comentarios porque creo que han quedado algunas dudas, algunas preguntas o de repente algo que sería interesante complementar. ¿Sí? ¿Nani? Democráticamente, porque ella se quedó con una pregunta, ¿se acuerdan? Cuando terminó Magali de hablar, ella dijo, yo me quedo con preguntas también. No, me parece, creo que haciendo eco de lo que dice Sheila, me parece muy interesante cómo nos preocupa la crianza, ¿no? Cómo buscamos comprender la crianza. Y creo que partiendo quizás de la premisa de, de cuán móvil es ese tema en el tiempo, porque es difícil, como objeto es interesante porque hay que separar de un lado lo que son procesos culturales, como enfatizaba Henry, pero también, y Rafael también, pero también cambios generacionales en maneras de criar, porque mucho de lo que presenta Magali supone también una remirada del género. Entonces estamos hablando de padres que ya miran su propia manera de ser padre de otra manera. Y por eso me parece interesante traer la propia historia como cuidador en hacer, digamos, que se pone, que se renegocia al momento de criar, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo también, digamos, em, desde distintas teorías madre llegamos a conclusiones parecidas, ¿no? Y cómo este tema, pues, es urgente en nuestro país de cara a los patrones autoritarios de crianza heredados, la violencia como una condición que atraviesa, pues, todos los sistemas. Em, a nosotros en ser adolescente ahorita nos está interesando, a mí sobre todo, que nos está interesando voltear la pregunta hacia los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Y tratar de entender desde ahí el enorme reto que supone criar adolescentes y lo que interpela sobre el propio yo, este proceso, ¿no? Eh, y nada, siempre me quedo con la sensación en esos encuentros de que deberíamos, como decía Rafa, tener más espacios de este tipo. No podemos irnos corriendo de un lado al otro, ¿no? Pero a mí me nutre mucho saber qué cosas se están haciendo, desde qué marcos conceptuales se están haciendo. Me fascina lo que hace Renato y poder ver qué nos va a aportar ahí a la comprensión de un espectro muy amplio de temas, ¿no? Entonces, celebro el que hayan estos espacios y el que haya tantos estudiantes interesados en poder entender el desarrollo, ¿no? Gracias, Nani. Y a raíz un poco de tu comentario, creo que es importante ir más allá a veces de lo que cada uno de nosotros opina desde su propia mirada, se problematiza en términos de los problemas, pero no son los que queremos atender, desde, obviamente, la postura metodológica, teórica que cada uno de nosotros maneja, pero que nos obliga también a transformarla y a abrirnos a lo que está pasando hoy día en el mundo, ¿no? Cuando pensamos con Renato en hacer este estudio, decíamos, pucha, estamos alucinando, ¿no? O sea, realmente comenzamos a buscar y no había en el mundo nadie que se hubiese sentado a ver qué pasa con la percepción, ¿no? Los procesos perceptivos de las personas con altas capacidades, desde una mirada neuropsicológica, digamos, con buenas prácticas metodológicas, científicas, pero parecía alucinante que nadie lo haya hecho habiendo tantos institutos de investigación en el mundo y modelos vinculados con. Y interesante porque justo he tenido oportunidad de asistir al Congreso Europeo de Altas Capacidades y ahora todo el mundo está recién pensando en que esto sería un interesante tema. Entonces tenemos que meterle 120,
¿no? A la recogida de data, porque tenemos instituciones, ustedes saben, los laboratorios, pues el Max Planck, estos laboratorios que se dedican a hacer investigación en 2 semanas, te sacan investigación en el tema, ¿no? Entonces sí, tenemos una presión ahí por apurar y por supuesto por poder construir como todos aquí presentes, ¿no? Ir construyendo nuevo conocimiento en aquellos temas que nos preocupan y que van a ayudar a resolver algún tipo de problemática peruana en nuestro país, ¿no? Parece que tenemos una pregunta en el Zoom, ¿sí? Dice, Claudia Rojas pregunta, en el caso de las niñas y adolescentes con mayor sensibilidad, ¿cómo se debería abordar la crianza considerando la seguridad? ¿Es para mí? ¿Para quién? Mayor es seguridad para es todos, creo que es para todos. control, sensibilidad y control. Es una pregunta combinada para Rafael y para Magali. Empezando por Renato, porque justo hablaba de sensibilidad. Explica, Magali, por Me favor. parece que es sensibilidad socioemocional. Y tenemos acá dos manos levantadas también, sí. Vamos primero con esta pregunta. Así un shock. Yo escuché hacia allá. A ver, Elizabeth la va a repetir, por favor, Elizabeth. En el caso de las niños y niñas adolescentes con mayor sensibilidad, ¿cómo se debería abordar la crianza considerando la seguridad? Me imagino que la sensibilidad tiene que estar referida en la pregunta, o lo voy a interpretar así para dar una respuesta, en relación a lo que podríamos denominar, digamos, como una alta necesidad y alta demanda de el que puedan leer sus propias emociones, sus propios sentimientos, ¿no? O sea, entendiendo eso, en realidad creo que la crianza con una niña adolescente que tiene esas características no debería diferir mucho de la persona que no lo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque más bien, digamos, lo que hay de necesidad en los cuidadores es precisamente el de poder ir leyendo todas esas señales que va lanzando, sea un niño, sea un adolescente, e ir acompañando, ¿no? Más no, si bien es cierto en los primeros meses de vida, digamos, puede haber una sensación de que la mamá o el papá debe adivinar lo que le está dando el niño, porque todavía hay un poco lenguaje y porque está viendo un momento de conocimiento en esa diada. Cuando el niño ya está creciendo, en realidad se supone que lo que vamos a ir haciendo es ir leyendo esas necesidades que va teniendo como para ir amoldándonos, justo lo que Dani ponía como ejemplo, o sea, con un adolescente es distinto todo ese nivel de argumentación que tienes que tener en relación a un tema a lo que puede ser con un niño. Entonces, ir acompañando el proceso, digamos, evolutivo, creo que es lo más importante. Y ahí todos los niños, independientemente que se les catalogue como más sensibles o menos sensibles, tendrían que entrar en esa interacción con sus cuidadores. Ahora, la parte de seguridad la ve Rafa. ¿Seguridad de qué? Claro, seguridad sí, del vecindario. Yo estaba pensando que tenía que ver más con el vínculo, la seguridad con el vínculo, pero si se trata del tema del vecindario, voy en línea con lo que decía Magali, en realidad no hay mucha diferencia. Es decir, si estamos hablando de una persona sensible, es así como yo lo entiendo, no hay mucha diferencia entre la manera en que podrían comportarse los padres con respecto a esta persona que es más o menos sensible que otros, ¿no? O sea, en realidad, dentro de la teoría de la autodeterminación es muy claro, el apoyo a la autonomía funciona, ¿no? El control no funciona, ¿no? Y eso se ha investigado muchísimo desde muchas perspectivas. Entonces, creo que no es un tema de que pase solamente por la sensibilidad del o del adolescente, sino que en realidad eso tampoco quiere decir, ojo, perdón, que se les trate a todos por igual. Es decir, en cada caso hay una familia y hay un padre y hay unos hijos que tienen condiciones particulares y tienen una vida particular. Pero digamos, el estilo, la manera de relacionarse con tu hijo o hija puede ser la misma, ¿no es cierto?, en diferentes contextos y en realidad siempre va a funcionar. El apoyo de autonomía funciona, el control no, en general. Y eso lo hemos podido ver también en las diferentes investigaciones. No le hemos llamado a todo apoyo de autonomía control, pero hay diferentes estilos en los que claramente los padres se relacionan con sus hijos de una manera mucho más abierta, están dispuestos a escucharlos, ¿no es cierto?, a recibir sus emociones, a escuchar qué cosas quieren decir, a darles la capacidad de decidir sobre algunas cosas que pueden hacer,
¿no? Y decidir qué planes y qué cosas se pueden hacer, por ejemplo, frente a vecindarios inseguros, o lo que vas a hacer, o qué va a pasar si es que tú crees que algo te está pasando, haces esto, vas aquí, vas allá, me llamas, no me llamas, yo te ayudo, te espero en el paradero, o sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Creo que es lo mismo con respecto a la sensibilidad mayor o menor que pueda tener un o una adolescente. Ujú. Gracias, Magali y Rafael, por sus respuestas. Tenemos 2 preguntas más de nuestro público, ¿sí? Por favor. Sí, tenía una pregunta para el profesor Renato y era, debido a que mencionó el tema de la doble excepcionalidad de las altas capacidades con las personas TEA, quería saber si las altas capacidades pertenecen al paradigma de la neurodiversidad o si solo significa que la persona tiene un alto desempeño en diversos dominios. Bien, gracias por la pregunta. Definitivamente no cabría dentro de una categoría psiquiátrica, ¿no? Digamos que muchas de las neurodivergencias, como hoy se catalogan, tratan de algún modo quitar etiquetas psiquiátricas que antes existían, la idea de un trastorno y más bien ponerles un nombre para que no sea excluyente, ¿no? Entonces, definitivamente no tiene una categoría psiquiátrica. La noción de altas capacidades que hemos utilizado en esta investigación se refiere a desempeño, alto rendimiento en algún dominio asociado a la cognición, que es todo, básicamente incluye movimiento, Messi, no sé. También hablamos de una motivación elevada, o sea, digamos, una persona altamente motivada y con un interés, por supuesto, prosocial, si no me equivoco. Igual acá tenemos a Sheila que puede corregirme. Ujú. Y Em, altos niveles de desempeño creativo, ajá, y la creatividad también es Ujú. esencial en esta definición. ya no verbal o verbal. Ujú. Y en ese sentido, no sé si cabe como neurodivergencia o también cabe dentro de esa categoría. No estoy seguro sobre ese Lo que pasa es movimiento. que se prefiere no etiquetar Ya. en términos de neurotípico, neurodivergente. El tema es que usualmente la población normal, entre comillas, ¿no? A la que todavía no le han encontrado nada, se le llama neurotípico. Y neurodivergente usualmente se usa para categorizar algunos tipos de condición psicológica o psiquiátrica especificada o tipificada en los manuales estandarizados, ¿no? Para el diagnóstico clínico. En esa medida, la alta capacidad no está tipificada, pero la alta capacidad los modelos de alta capacidad, como ya mencionó Renato, están asociados con niveles por encima, no solamente de una desviación estándar, sino 2 desviaciones estándares por encima de la media. Entonces es alto, no normal alto, sino alto desempeño a nivel cognitivo, creativo, motivacional, y en este caso también se consideró prosocial. Ya, entonces tenía una repregunta. Entonces, ¿no hay evidencia de un correlato biológico o neurológico sobre las altas capacidades? Y si ese es el caso, ¿por qué habría una diferencia en la parte sensorial? Los los neurólogos, mejor dicho, sí han encontrado diferencias bastante claras en personas ganadoras de premios Nobel. Premios Nobel vinculados con la ciencia, tecnología, matemáticas, sobre todo por un lado, y por otro lado con las artes, literatura, y ubicados más dentro de ciencias sociales, porque ustedes saben que los premios Nobel tienen unos paradigmas diferentes, digamos, a los que nosotros usualmente en la universidad usamos como carreras, ¿no? Entonces, justamente hay estudios muy interesantes de Brain y Cognition, en donde se han hecho este tipo de estudios, y lo que pasa es que no se ha estudiado específicamente el caso de estudiantes, digamos así, niños, adolescentes, niñas, adolescentes o estudiantes adultos jóvenes con altas capacidades, sino que los estudios han ido más orientados a premios Nobel porque han trascendido en su área, de alguna manera, en el mundo, y también en los campos deportivos se usan con los ganadores de las Olimpiadas, ¿no? Se usan con primer, segundo y tercer puesto de ganadores olímpicos, con los cuales se hacen básicamente los estudios motivacionales también. O sea, hay personas que se dedican a estudiar este grupo humano de muy alto desempeño, digamos, por áreas. Sí.
Y bueno, y eso agregaría que, y aunque haya una evidencia empírica como la que estaba mencionando Sheila, no hay como una teoría sobre qué hace, cómo es el cerebro de un genio, así a 100% con modelos matemáticos entendidos, la relación entre todos estos procesos. Justamente por eso es que hace un momento ella misma dijo que hay todo un interés mundial hoy por hoy por hacer la neurociencia de la alta capacidad en todo caso, ¿no? Que está en cierre, está en inicios. Ujú. Gracias. ¿Teníamos otra pregunta? ¿Sí? Hola, sí, se me escucha. ¿Qué tal? Primero, gracias por este espacio, o sea, el atender el potencial desde de edad temprana y también de estas personas con alta capacidad creo que es bastante valioso. Mi pregunta va para la profesora Magali, respecto al involucramiento paterno. Tenía dos preguntas. La primera es si esta paternidad es ejercida como el progenitor o como la figura paterna. Y la segunda pregunta es respecto a, usted mencionó que esta forma de experiencia paterna deriva de experiencias tempranas. Sin embargo, yo quería consultar respecto a la resignificación de estas experiencias que ha tenido en la infancia, es mi tesis también, y cómo tenemos esa capacidad para resignificar lo que vivimos y convertirlo en algún potencial. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad, digamos, en el estudio, lo que nosotros hemos trabajado como criterios de inclusión de los papás es que sean o padres biológicos, ¿ya? O cuidadores que pueden estar con los niños, pero que mínimamente vivan con ellos por lo menos 2 años. ¿Y por qué ponemos ese criterio? Porque asumimos que tiene que haber digamos, como un conocimiento y una construcción del vínculo como para que se pueda dar cuenta de este tipo de características. Entonces, nosotros trabajamos principalmente con ese tipo de papás. Independiente, puede haber sido un padre adoptivo, puede ser una figura cuidadora, pero la idea es que haya tenido a su cargo el cuidado de un niño por lo menos 2 años viviendo en la misma casa. ¿Ya? Hay otros estudios que se hacen efectivamente con padres separados, pero es otra línea. Acá era principalmente que ellos vivían. Ahora, en función de lo que comentas, la resignificación es interesante porque, digamos, cuando nosotros hablamos de este tránsito de lo que ha sido la historia vincular o la historia previa y la forma de ejercer la parentalidad, digamos, hay dos maneras de poder explicarlo. Se llama una la hipótesis de la compensación y otra la hipótesis de la replicación. ¿Ya? Que es documentado y que, digamos, sirve como un parámetro para poder ver eso. Entonces, lo que estas hipótesis dicen es que en algunos casos hay la posibilidad de ir compensando digamos, la situación difícil que has podido vivir con tus propios padres, lo compensas y la transformas como para poder ejercer tu paternidad de una manera distinta, ¿ya? Pero también hay la hipótesis de la replicación, que significa que el modelo que has vivido es, digamos, lo que vas a hacer con tus padres. ¿De qué depende cada uno de ellos? En realidad depende de los recursos que hayan, digamos, acompañado, voy a hablar, a este niño que puede haber vivido en una situación o en una relación con sus padres complicada. Pueden haber habido otros recursos en el contexto más allá de esas relaciones principales que puede haber hecho que haya, digamos, acumulado un capital psicológico que le permita luego resignificar, pero esa resignificación no es automática, ¿ya? Por ejemplo, en la teoría del apego se habla mucho de los vínculos reparadores. O bien has tenido un vínculo reparador a lo largo de tu vida, o bien lo que ha pasado es que, digamos, puede no haber habido un vínculo reparador, pero tienes un proceso terapéutico y eso te permite esa resignificación. ¿Ya? Entonces, siempre que haya resignificación o hipótesis de compensación, estamos hablando de que hay un elemento en el entorno que ha jugado a favor a pesar de la dificultad que puede haber habido en la crianza. Y la replicación es mucho más sencilla, ¿no? Pero también, digamos, se está viendo en la literatura que especialmente en contextos latinoamericanos, la replicación para el papá tiene que ver con los modelos del papá, no el modelo con la mamá. Entonces, digamos, ahí hay un componente también de género importante que hay que trabajar y digamos, y creo que es parte de lo que tenemos que aportar y un poco continuando con tu comentario inicial, Sheila, yo lo que veo, digamos, es que nosotros tenemos un país culturalmente muy rico. Y creo que precisamente el aporte que podemos hacer ahora a la literatura internacional, que nos está mirando de esa manera, es precisamente ver cómo esas teorías que tienen ellos se reconceptualizan a partir de su contexto. Digamos, yo me doy cuenta que las publicaciones de ahora valoran eso, no quieren la replicación de lo que ellos ya saben,
sino qué es lo nuevo que tú como cultura poco estudiada, contexto poco estudiado puedes aportar y ahí, digamos, trata de darle la vuelta. Y creo que el tema del control que ha sido a lo largo de las 4 primeras presentaciones, da para eso. Sí. Porque el control en nuestro contexto no es lo mismo que el control en la literatura norteamericana, y eso se llama control sobre protección, pero para nosotros la sobreprotección tiene otro sentido distinto, ¿no? Entonces creo que ahí hay una cosa interesante que tenemos todavía mucho por explotar nosotros y darlo a conocer como un conocimiento, digamos, nuevo a la literatura hegemónica, ¿no? De acuerdo, Magali, gracias. ¿Y tenemos? ¿Podemos tener 2 preguntas breves más, por favor? Breves más. Las que ya Elizabeth identificó. Sí, porque ya estamos a 2 para las 6. Ok, eso. Bueno, antes que nada quisiera agradecer por este espacio. La verdad que me han parecido muy interesantes los aportes de toda la mesa de ponentes. En este caso tenía una pregunta para Nani. Con respecto al resultado del estilo de crianza precarizada que se ha encontrado en el estudio, ¿cómo este tipo de crianza podría relacionarse con la construcción identitaria en la adolescencia? O si hay algún tipo de identidad que se haya construido de alguna forma particular, tomando como base las categorías propuestas por Marcia. Mejor. ¿Y la siguiente pregunta para quién es? ¿Sí? Esta pregunta era para Rafael. Ajá. Era precisamente si, como dado que el monitoreo no se ha relacionado con nada de los aspectos que ha estado estudiando, ha habido el porqué de esto y si a la literatura ha indicado algo al respecto. Ok, gracias, Neni. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, nosotros en el primer estudio de ser adolescente, recogimos también a partir de, digamos, partiendo de Erickson y de las categorías de Marcia, un poco en la línea que explicaba Henry, ¿no? Desde tratar de hacer dialogar, y que es exactamente lo que ha dicho Magali ahorita, estas teorías que admiramos y que han producido tanto conocimiento, tratar de ver cómo operan en contextos como el nuestro. Entonces, digamos, descompusimos las categorías de la teoría de identidad de Marcia y profundizamos, al igual que en la de estilos parentales, no solamente en lo que ocurría, sino en cómo entendían ellos y ellas las categorías de la misma teoría. Y lo que encontramos es que en términos de Marcia, lo que abunda en el Perú es lo que podríamos llamar una hipoteca identitaria. Pero sobre todo, donde era mucho más claro y más visible, era en la relación con las y los cuidadores. Y estamos en la línea, justamente, que ha dicho Magali, de querer contribuir a reexplicar algunos términos de la teoría, porque sí tenemos la misma impresión de que categorías como control son distintas en nuestro contexto. Categorías como soporte también y cómo se entiende, digamos, la amplitud del soporte, cuando el soporte se vuelve, cuando la expectativa se distorsiona, también es complejo en un contexto en el que tu familia deposita las expectativas sobre ti colectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que indagando acerca, y ya habíamos encontrado algo muy similar en escuelas de Lima, hicimos una comparación de una escuela de élite, una escuela alternativa, y 2 escuelas, una de Villa El Salvador, otra de San Juan de Lurigancho, y encontramos que salvo en la escuela alternativa y con algunas variaciones en la de élite, primaba esta misma hipoteca en la relación con los cuidadores. ¿Qué significa eso? Que distanciarse de las valores e ideas de los cuidadores para construir valores y creencias propios, que es como entiende justamente ese dominio, la teoría de Marcia, o la operacionalización de Marcia, digamos, resulta imposible. O sea, es entendido como una distancia no franqueable como los cuidadores, ¿no? Llevarse bien es estar de acuerdo, es ser iguales, digamos, consentir en lo que se plantea. Entonces, esto en ser adolescente variaba, tenía cierta variabilidad, lo encontrábamos más femenino que masculino, más rural que urbano, pero sí había una tendencia a entender que había que no hacer esta construcción propia de valores y creencias, sino que había que
retomar los de las y los cuidadores. Eso desde esa teoría es hipoteca, pero es más que hipoteca, es más complejo lo que sentíamos que hipoteca. Entonces, también venimos elaborando digamos, justamente venimos trabajando ese encuentro entre la crianza precarizada como noción, digamos, ¿qué cosa tiene la crianza precarizada? Tiene una suerte o lo que hemos descrito bajo crianza precarizada, que vamos a validar ahora, digamos, psicométricamente si es que funciona, es que hay una suerte de sobreidentificación con el adulto, pero que está muy, muy sostenido en un temor a que este desaparezca, ¿no? Y efectivamente hay mucho abandono en estos hogares, ¿no? La mitad de los participantes vive con solo un cuidador, son hogares donde los roles, donde hay mucho movimiento, hay cuidadores que entran y salen permanentemente, que es lo que describe a las familias peruanas típicas, ¿no? Entonces, es en ese sentido una percepción muy mediada por esta sensación de abandono. Entonces, sí creemos que ahí hay un puente. Y voy a dejarlo acá porque se va a Seguimos acabar. en el coffee break, seguimos en el coffee break. Sí, Rafael, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Las razones pueden ser varias. Sucede en la literatura que a veces monitoreo es importante en algunos grupos familiares. Pero esa no fue la pregunta. Voy a regresar otra vez. ¿Por qué no sale? Es en realidad la pregunta, ¿no? Es decir, si es un estilo de crianza que en la literatura funciona, ¿por qué no nos funciona a nosotros? ¿No es cierto? La explicación tiene dos aristas. Una es, claro, la explicación estadística, es decir, cuando hay varianza compartida, es decir, cuando las variables covarían de la misma manera, finalmente cuando se ponen en modelos como este, lo que sucede es lo que está sucediendo ahora, es decir, la más importante es la que tiene mayores efectos y se come, entre comillas, ¿no es cierto?, a la otra variable y por lo tanto el efecto de la otra variable desaparece. Pero eso significa algo en realidad, es decir, yo lo digo de esta manera, pero eso significa algo, significa que cuando las personas, cuando los adolescentes en este caso, piensan acerca de sus padres, le dan mucho más importancia al apoyo y la autonomía y el monitoreo pasa a ser tan de segundo plano, ¿no es cierto?, que un estilo de crianza se sobrepone sobre los otros. Entonces, la percepción, digamos, de la importancia o de la utilidad del monitoreo disminuye en comparación con la percepción de la utilidad y de la importancia y del disfrute eventualmente que alguien tendrá con sus padres cuando los padres están apoyando la autonomía, ¿no? Entonces, esa falta de efecto en realidad tiene un significado en la vida de las personas que es la que hay que considerar, porque claro, los efectos se ven muy simpáticos, a lo mejor no tan simpáticos para todos, pero digamos que se ven muy simpáticos, pero eso significan cosas en la vida de la gente y eso es lo que hay que aprender a significar, hay que darle significado. Espero haberte respondido. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente ya no nos queda tiempo para más preguntas. A nombre del Departamento de Psicología y por supuesto el Vicerrectorado de Investigación de la PUC, agradecemos a cada uno de nuestros y nuestras invitadas por compartir sus conocimientos y experiencias. Las y los invito a participar en la segunda mesa redonda, Reflexiones de la Psicología en diferentes contextos, que se realizará el próximo lunes 16 en este mismo horario en el aula polivalente B100, que es esta misma aula. Les agradecemos a todos y todas por acompañarnos y por supuesto los invitamos a disfrutar del coffee break que tenemos para ustedes. Ahí podremos seguir preguntando, comentando con nuestros y nuestras invitadas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. ¿Foto? Ok. Foto grupal, ¿qué significa? ¿Que hago para todos pasar acá? No. Ah, acá, por favor. A decir cheese, whisky, pisco, lo que quieran. Quédense ustedes ahí, quédense ustedes ahí.